Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 6. Noasaura Farming Adventure. Steel Bolan 5. ¿Qué pasó? Casi inmediatamente después de que Noah gritara, con la rapidez de reacción de alguien que nació preparado, Griselda irrumpió en la habitación con su espada de luz lista. La cabeza de Noah se giró hacia la puerta casi de inmediato, con los ojos muy abiertos. Esta zorra estaba preparada para esto. Griselda recorrió instintivamente la habitación con la mirada, de izquierda a derecha, buscando posibles enemigos, deteniéndose en seco cuando sus ojos se posaron en Noah. ¿Qué? Retrocedamos unas horas. Cuando Griselda vio a Noah por primera vez, lo primero que pensó fue: ¡qué guapo!, acompañado de una sensación de admiración. Cabe mencionar que llevaba ropa holgada, casi irreconocible. La única piel visible, aparte de sus manos y su rostro, eran sus pálidas pantorrillas, que no estaban completamente cubiertas por sus pantalones cortos demasiado grandes. A pesar de su escasa exposición, Griselda quedó, en cierto modo, hechizada. Su simpatía por él aumentó instantáneamente en cuanto sus miradas se cruzaron. Si bien había varias personas atractivas en la iglesia, la belleza de Noah destacaba sin duda alguna. Así que, a pesar de los comentarios irrespetuosos ocasionales de Noah, Griselda rápidamente los ignoró. Noah estaría llorando si supiera esto, ya que sin darse cuenta está atrayendo la atención del FBI. Viendo ahora el atuendo de Noah. Sin duda, hay que felicitar al diseñador. ¿Esta mierda? Esto sí que era cine en estado puro. Noah llevaba una chaqueta verde bosque con los hombros descubiertos, junto con unos pantalones cortos negros mucho más cortos, con una zona semitransparente que dejaba ver el contorno de su pecho y clavículas. Lucía 2 pulseras en el brazo derecho y una en el izquierdo, y completaba su atuendo con unas gafas de sol redondas y una simpática boina verde. Si bien el atuendo podría considerarse neutro en cuanto al género, en Noah lucía inconfundiblemente femenino. A diferencia de antes, ahora podía apreciar su menuda estatura, sus piernas pálidas y delgadas, tan finas que podía rodearlas con los dedos y aún tener espacio. 10 en definitiva, fue ficción en su máxima expresión. Adorable. Mientras Griselda se quedaba paralizada mirando, Lavinia se precipitó tras ella, entre alerta y confusión, deteniéndose también un instante antes de seguir el ejemplo de Griselda. ¡Ay, cierra la maldita puerta! Noah agitó las manos, y el hielo golpeó la puerta. Griselda, con su experiencia recuerdos del entrenamiento KOF, agarró inmediatamente a Lavinia, que aún estaba aturdida y saltó hacia atrás cuando la puerta se cerró de golpe. Griselda aún estaba algo aturdida por el atuendo de Noah, pero sentía cierta responsabilidad. Probablemente Noah practicaba el arte de mostrar piel solo a sus seres queridos. ¿Estás bien? Oí el grito y supuse que te habían atacado. Ella gritó a través de la puerta. Sin respuesta. Me disculpo por haber visto tu piel expuesta. Asumo la responsabilidad por ti. Eso provocó una respuesta de Noah. ¿Qué? Mujer, ¿sabes siquiera lo que estás diciendo? Eres de los federales. 4. La voz amortiguada de Noah se oía desde el otro lado. Griselda parpadeó. ¿Qué eran los federales? Pero parecía que él estaba realmente enfadado con ella. Yo también asumiré la responsabilidad. Añadió Lavinia. ¿Qué están diciendo ustedes dos psicópatas? Noah abrió la puerta sin aliento, con la ropa cambiada, mirando a Griselda y Lavinia con desdén, lo que no hizo más que alimentar el malentendido de Griselda. Solo tardó todo este tiempo porque el sistema era jodidamente molesto, pidiendo confirmación una y otra vez. La decepción de Griselda era evidente ante el cambio de atuendo. No era el original, pero aún le cubría casi toda la piel. Si bien tenía dudas sobre cómo había conseguido esas prendas, asumir la responsabilidad era su máxima prioridad. ¿Quizás asumir la responsabilidad no sea suficiente? Preguntó Griselda. Noah arqueó una ceja antes de suspirar. Un momento. Nadie se hace responsable de nada. Oh, oye, mujer, ¿por qué suenas decepcionada? Esta mujer es un bicho raro. Levantó una ceja antes de recordar algo. Además, por si acaso desapareces antes de que me despierte, podrías guiarnos a Lavinia y a mí a la ciudad más cercana mañana.
Griselda tarareó pensativa. Pero puedo hacer una petición. Mientras no sea algo tan estúpido como asumir la responsabilidad, dispara. Entonces, en lugar de unirte al Vaticano, ¿podrías al menos visitarlo? Oye, estamos aquí en medio de la nada en Ucrania, ¿y quieres que vayamos hasta Italia? Necesito un incentivo mayor, mujer. Noah alzó las manos, formando un círculo con el índice y el pulgar, tal como había visto en el anime, indicando que necesitaba un soborno. Desafortunadamente para él, este gesto se perdió en la traducción. ¿3 sexo? 9 Noah arqueó una ceja ante la inesperada palabra. ¿Perdón? Griselda arqueó una ceja. Ya había visto a mercenarios contratados mostrarles esa señal a las mujeres. ¿No tenía Noah 9 años? Hermano, ¿estás loco? Es dinero, drogadicto, explicó Noah. ¿Ves esto? Esto es dinero. ¿Como una moneda? ¿Nunca has leído manga? Griselda ladeó la cabeza con confusión. Noah hizo una pausa, antes de darle una palmadita en el hombro con compasión. Pobrecita, pobrecita, Griselda entrecerró los ojos. Puede que no sepa de qué estás hablando, pero siento que me estás insultando. Noah apartó la mirada. ¿Qué? Yo. PFF. ¿De qué estás hablando? Agitó las manos en señal de desdén, cambiando de tema. Y bien. ¿Tienes alguna razón para que me vaya? No sé cómo demostrártelo, pero estoy bastante segura de que al menos te darían algo que podrías encontrar útil, explicó Griselda. Si no lograba que Noah se uniera al Vaticano, al menos sería beneficioso causar una buena primera impresión. 6 estaba convencida de que el Vaticano estaría encantado de mantener buenas relaciones con alguien con potencial para convertirse en santo en estos tiempos, incluso si Noah era bastante vulgar. Noah entrecerró los ojos pensativo durante unos segundos antes de ceder. De acuerdo. Pero si no consigo nada, quiero $5.000 en efectivo. Griselda hizo una pausa. Esa era toda la paga que había ahorrado hasta ahora, sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. La vacilación era una derrota. No había ninguna posibilidad de que la iglesia no le diera nada a Noah por al menos matar al diablo errante, así que su dinero estaba a salvo. 4 Ella asintió con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Yo también voy? Preguntó Lavinia. Noah miró a Lavinia con incredulidad, como si hubiera oído mal. Obviamente. ¿Por qué iba a ir hasta aquí e incluso matar a esa bruja si iba a abandonarte? Habría sido un desperdicio de mi sinceridad. Quizás ella se sentía un poco excluida. Lavinia suspiró levemente aliviada. ¿Una bruja? Interrumpió Griselda. HMM. Oh, no hace mucho, una bruja vino a mi choza para secuestrar a Lavinia, así que la maté, explicó Noah brevemente. Griselda tenía la sensación de que había sido demasiado breve. Noah se encogió de hombros. No le importaba compartir, pero tenía que tener en cuenta la perspectiva de Lavinia, porque la bruja iba tras ella, no tras él. Por desgracia para Griselda, Lavinia no parecía querer contárselo, ya fuera por su propia seguridad o por celos. Solo ella lo sabría. El único grupo de magos que Lavinia recordaba que se llamaban brujos eran los 4 magos principales de los magos de Oz, que se habían separado de la organización de magos Grauzauberer. Desafortunadamente, eso era todo lo que sabía. Quizás podría investigarlo con más detenimiento la próxima vez que estuviera en el Vaticano. 2 Pero leer, entonces ¿estás de acuerdo? Noah asintió lentamente, y Griselda sonrió en respuesta. Bien. Entonces me voy a la cama, dijo Noah, cerrando la puerta lentamente. Griselda hizo una pequeña reverencia. Buenas noches. Buenas noches. Repitió Lavinia. Sí, sí, buenas noches. Como de costumbre, Lavinia se despertó relativamente temprano y miró por la ventana para comprobar que el tiempo había mejorado drásticamente. El cielo estaba azul y los rayos de luz entraban por la ventana. ¿El clima estaba bipolar o algo así? Uno buscó con la mirada a Griselda, que le había cedido la cama, diciendo que estaba más acostumbrada a dormir sentada cuando estaba en una misión. ¿Qué había vivido ella? La habitación estaba vacía, Griselda no estaba por ninguna parte. Se frotó los ojos, asegurándose de que veía bien. ¿Ya se fue? Se levantó rápidamente de la cama y se dirigió a la habitación de Noah, con la esperanza de que aún estuviera allí. Si bien Noah le había dicho el día anterior que no la abandonaría, el trauma de haber sido expulsada de la casa de su pariente todavía estaba muy presente en su mente. Quizás incluso podría observarlo mientras duerme. Al abrir la puerta de Noah con el mayor sigilo posible, se topó con Griselda, que observaba a Noah dormir. ¿Era ella un bicho raro?
3. Griselda giró la cabeza bruscamente al sentir que Lavinia entraba en la habitación en silencio. Mantuvieron una conversación con la mirada, intentando no despertar a Noah. Escorría. Lavinia la miró con desprecio. 7. Es un malentendido. El rostro de Griselda se ensombreció. Había entrado para ver si él estaba despierto, pero sin darse cuenta se quedó, observando a Noah dormir. Era extrañamente tentador, ¿estás segura de eso? Lavinia arqueó una ceja, mirando a Griselda con escepticismo. Bueno, y Griselda parecía culpable. ¿Pero en qué podía ser culpa suya? Era como ofrecerle agua a alguien que se moría de sed. Siendo una mujer que entraba en la pubertad, habría sido más extraño que no se detuviera a contemplar el paisaje. Pero como ella fue la que fue descubierta, estaba en una posición moral inferior. Sin embargo, se dio cuenta de algo. Espera. ¿Por qué Lavinia intentaba entrar en esta habitación en silencio si no iba a despertar a Noah? Entonces, ¿por qué entraste en silencio? 2. Eso hizo que Lavinia se detuviera. Ahora Griselda tenía la oportunidad de mirarla con desdén, antes de mirar a Noah con extrañeza. ¡Qué hombre tan pecador! Noah protestaría si pudiera. ¿Cómo iba a seducir a alguien? Ni siquiera estaba despierto. Al cabo de un rato, ambos llegaron a un punto muerto y decidieron contemplar en silencio el rostro dormido de Noah. Pero en ese preciso instante, un rayo de luz perfecto iluminó el rostro de Noah, iluminando la habitación y creando una vista pintoresca. Uno viéndolo ahora, realmente parece un santo solo cuando no habla, pensó Griselda para sí misma. 4. Desafortunadamente, ese rayo de luz fue lo que despertó a Noah. Noah entrecerró los ojos ante la luz que le daba en la cara, su expresión se convirtió en un ceño fruncido, intentó apartar la luz con la mano sin éxito, antes de incorporarse, frotándose los ojos con pereza. Lindo punto apóstrofo. Aturdido, Noah miró a su alrededor antes de ver a Lavinia y Griselda mirándolo en silencio. ¿Santo? Noah dio un respingo, retrocediendo, a punto de caerse de la cama. Griselda, con sus rápidos reflejos, se abalanzó sobre él, lo agarró del brazo y lo arrastró de vuelta a la cama. Lavinia fulminó con la mirada la mano de Griselda. Debería haber sido más rápida. Necesitaba entrenar, sin que las dos chicas lo supieran, debido a que sus estadísticas alcanzaban los estándares de un sirviente de bajo nivel, no se habría lesionado aunque se hubiera caído, pero las dos chicas no lo sabían. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? Casi me da un infarto. Noah fulminó con la mirada a los dos. Acabo de entrar en la habitación, Griselda estaba aquí antes que yo, así que no lo sé. Lavinia se encogió de hombros, echando inmediatamente la culpa a Griselda. ¿Uno qué? Griselda giró la cabeza hacia Lavinia en señal de traición. Ella también lo hizo. Pero, como era de esperar, fue la primera en entrar en la habitación, así que guardó silencio. Noah miró a Griselda con una mezcla de miedo y asco. ¿Se supone que esta mujer es una de esas yanderes de las que tanto había oído hablar? No creía que ese cliché existiera en la vida real, ¿o sí? Al fin y al cabo, estaba en DXD. Griselda apartó la mirada de Noah de forma deliberada, tosiendo en su mano, con un ligero rubor en las mejillas. O sea, mujer, eres linda y todo eso, pero eres demasiado joven y demasiado rara, ¿que estás listo para irte? Hermano, acabo de despertar. Noah la miró con incredulidad. ¿De verdad creía que se iría en cuanto despertara? 5. El rostro de Griselda se puso aún más rojo ante su torpe intento de cambiar de tema, mientras Lavinia se reía disimuladamente a su lado. Noah suspiró ante la interacción. Miró por la ventana para comprobar el tiempo. Hacía bastante buen tiempo. El clima estaba bipolar o algo así. Fue como si la ventisca de ayer no hubiera ocurrido. Ha pasado un día. +1 tirada gratis. Misiones diarias. Misiones diarias. Se actualizan a las 23:59. Misión diaria. Cazar uno animal, +1 tirada gratis, incompleta. Misión diaria. Haz 100 abdominales, +1 tirada gratis, incompleta. Misión diaria. Habla con 10 personas diferentes, +1 tirada gratis, incompleta, progreso. 10 personas, 2 misión semanal. Se actualiza a las 23:59, domingo. Misión semanal. Gana el equivalente a 20 US, +2 tiradas gratis, incompleta. Como era de esperar, las misiones diarias fueron relativamente fáciles hoy, ya que Griselda los guiaba a una ciudad o pueblo habitado. Si bien a Noah no le gustaba mucho hablar con la gente, eso no significaba que no pudiera hacerlo. No era de esos cobardes que no saben hablar con nadie.
Recordaba que alguien lo había golpeado sin disculparse, y Noah le había soltado un puñetazo porque se le había roto el móvil al dejarlo caer. Y eso que se lo había comprado ese mismo día. Él pensó que era un choque válido. Ese cobarde intentó defenderse, pero Noah huyó inmediatamente después de darle el puñetazo. No fue porque tuviera miedo, créeme. Al fin y al cabo, no era como si fuera a volver a encontrarse con esos desconocidos. Voy a buscar algo de comida para el desayuno. Griselda arqueó una ceja. Si necesitas a alguien para cazar, yo podría. Noah levantó una mano, interrumpiéndola, sacudiendo la cabeza de izquierda a derecha con un TSK, 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 antes de hablar con toda seriedad. Necesito apostar. ¿Eh? ¿Qué tenía que ver cazar un conejo con apostar? Se giró hacia Lavinia en busca de una explicación, pero Lavinia, ya algo acostumbrada a las peculiares tendencias de Noah, simplemente se encogió de hombros. A veces, Griselda no podía seguirle el ritmo a Noah. Era como si hablara un idioma completamente distinto. Negó con la cabeza con resignación. Está bien. Noah echó un vistazo a la ropa de Lavinia, que no era más que un montón de harapos sucios. Noah le daría a Lavinia su traje de Tenochtitlan si no dejara ver tanta piel. Como persona normal que no sexualizaba a los niños ni a sus equivalentes físicos, y que prefería a las mujeres altas con un físico maduro, creía que cuanto menos piel mostraran los niños, mejor. Ah, ¿tiene 100 años de edad mental? No, tú estás enfermo mentalmente y deberías estar encerrado durante 100 años. 12 Intentaré conseguirte ropa mejor cuando vuelva. Noah dijo, asintiendo hacia Lavinia. El rostro de Lavinia se iluminó y asintió con entusiasmo. Griselda parecía confundida. ¿Qué quería decir con eso de encontrar mejor ropa? ¿Acaso iba a materializarla de la nada, como hizo ayer? Si podía, ¿por qué no hacerlo ahora mismo? Técnicamente, Nemo podría usar la magia de Merlín, pero, al igual que ayer, le agotaría el maná a pasos agigantados, incluso si lo hiciera. Daba igual que la escala fuera pequeña, o usaría todo su maná o ninguno. ¿Qué clase de magia de mierda era? ¿Rango X para qué? Al igual que 2 días antes, no muy lejos del pueblo, un conejo saltó hacia él voluntariamente y lo mató fácilmente. A diferencia de la última vez, no intentó despellejarlo ni descuartizarlo, ya que Lavinia ya tenía experiencia. Tras arrojar el conejo muerto a un lado, hizo rápidamente sus abdominales y se levantó para regresar a la iglesia, cuando alguien lo llamó. Niño. Noah giró la cabeza y vio a una anciana con aspecto de bruja. Suspiró para sus adentros. ¿Otro Didi? Se puso tenso, entrecerrando los ojos con recelo. Analizando la reacción de Noah, la vieja bruja tarareó. Parece que viste a alguien parecido a mí. ¿Sabes a dónde fue Glenda? Me debía unos materiales hace 3 días y no he sabido nada de ella desde que presumió de haber encontrado una pista, dejó la frase inconclusa. ¿Eres su amiga o algo así? Noah la miró con recelo. La vieja bruja se rió. ¿Ella y yo, amigas? Somos más bien colegas lejanas, o incluso una deudora y un cobrador. ¿Es eso así? Sí, el último rastro de Glenda estaba cerca de aquí, y uno de sus cuerpos de repuesto fue encontrado no muy lejos. Noah se quedó pensativa. Había dicho que Glenda había encontrado una pista, ¿se refería a Lavinia? Maldita sea, otro dice que la persigue. Qué mala suerte tiene. La maté, ¿estás contento? ¿Por qué? Intentando vengarte. La vieja bruja arqueó las cejas con escepticismo y se burló. ¿Pretendes que crea que alguien con tan poco maná mató a Glenda? Puede que Glenda no sea la más fuerte de nosotras, pero no es tan débil como para perder contra una niña. La vieja bruja miró a Noah con desdén. ¿Entonces quieres seguirla hasta la tumba o algo así? Noah frunció el ceño. Ella le hizo una pregunta, él respondió, ¿y ahora ella dudaba de él? ¿Quién se cree ella que es él? La vieja bruja se burló. ¡Qué niña tan irrespetuosa! Casi te perdono, me llamo Augusta, la bruja del este. Recuérdalo, porque es el último nombre que jamás conocerás. Con un gesto de su mano, cientos de círculos mágicos rodearon a Noah. Sin embargo, antes de que la magia pudiera ser expulsada, Noah señaló a Augusta. Estallido. Uno al instante, una lanza de hielo se acercó rápidamente a Augusta, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Noah sintió una oleada de fuerza en cuanto empezó a luchar. Parecía que, independientemente del criterio que el sistema hubiera utilizado para juzgar a la gente, había catalogado a esta mujer como malvada.
3 Augusta se movió rápidamente hacia la derecha, esquivando la lanza por un pelo, ya que los círculos mágicos que había preparado se habían deshecho debido a la interrupción de su concentración. Manifestación instantánea de un elemento. ¿Era dueño de un Sacred Gear? Pero ella no sintió ningún cambio en el maná. El maná en el cuerpo del chico no solo no había cambiado, sino que había aumentado. Noah suspiró cubriéndose el rostro con las manos porque quería ir a Aura Farm. ¿Todas las brujas son así de tontas? Bajó la voz a propósito, intentando sonar más guay. Lamentablemente, debido a su voz infantil, parecía que estaba imitando una voz guay, lo que le daba un aire adorable. Uno, si bien podía activar el apocalipsis, había una probabilidad muy pequeña de que ella pudiera escapar, ya que, a diferencia de Glenda, no estaba herida de ninguna manera, y matarla instantáneamente no era nada impactante ni genial. Noah se desenvolvía con naturalidad. La naturalidad era la clave del éxito. Agricultor de auras potencial número 1. 10 Matar a Augusta al instante fue aburridísimo. Quizás si Augusta fuera más fuerte, tendría algún problema. ¿Pero perdería? No, yo ganaría. 8 Noah lanzó una ola de hielo a su alrededor, haciendo retroceder a Augusta. Tal vez tendría la oportunidad de usar su otra habilidad de rango X. Por otro lado, Augusta estaba analizando su hielo, antes de abrir mucho los ojos al darse cuenta de cómo funcionaba su magia. El chico estaba creando hielo a través del maná atmosférico. El concepto de usar el maná ambiental en el aire como conducto para el maná se consideraba en gran medida solo teórico, y aunque los elementos generados automáticamente eran raros, aún utilizaban el maná del usuario para ser generados. Sin embargo, el hielo de Noah se generó a través del maná presente en el aire, e incluso se mantuvo absorbiendo el maná a su alrededor. No utilizó nada de su propio maná en el proceso de convertir el maná a un estado diferente. Si lograba comprender los principios que permitían a Noah hacerlo, podría incluso realizar hechizos a gran escala completamente sola. Interiormente, se le hacía agua a la boca solo de pensar en las posibilidades. Quería abstenerse de usar su Longinus porque, incluso ella, como la bruja del este, tenía su orgullo, pero necesitaba capturar al chico con vida. ¿A quién le importaba si Glenda tenía alguna pista sobre un posible Sacred Gear de clase Longinus? Noah se estremeció al ver cómo la mirada de Augusta cambiaba del cansancio al deseo. ¿Yo? Noah sabe que dijo que le gustaban las mamás, pero esta abuela Dig era demasiado vieja. FBI. 4 Noah alzó las manos, haciendo aparecer cientos de armas de hielo que flotaban en el aire. Maldita sea, estaba cultivando auras como loco. 11 Rango a el viento de mi flame ACBRRR. Se cruzó de brazos como cierto rey rubio, pensando en frases que sonaran geniales. ¿Un sapo deseando carne de cisne? Estás cortejando a la muerte. 23 lanzó las armas de hielo, hasta que una explosión de llamas surgió de Augusta, derribando las armas de hielo. Detrás de Augusta, se manifestó un enorme gigante de llamas, con un gran crucifijo en su espalda, cuya aura obligaba a las nuevas armas de hielo a hacerse añicos. 3 Noah frunció el ceño. ¿Cuánta aura había perdido con eso? Incluso usó una frase ingeniosa solo para que la vieja bruja anulara toda su actuación. Si ese gigante de fuego podía anular su habilidad de rango así como así, lamentablemente tendría que usar otras habilidades que no eran nada geniales. Doomsday Come era genial y todo eso, pero se sentía decepcionante para un noble fantasma de rango X, y no había manera de que Augusta le diera la oportunidad de usar Trashy Crush. Con reticencia, levantó las manos para activar el apocalipsis, intentando al menos parecer genial antes de activarlo, mientras Augusta ordenaba al gigante de fuego que atacara a Noah, pero sucedió algo inusual. En lugar de atacar, el gigante de fuego no se movió en absoluto. Del pecho de Augusta, una llama púrpura emergió flotando. Noah detuvo su movimiento, confundido. Durante unos segundos, ambas partes se quedaron inmóviles. Augusta se llevó la mano al pecho, sintiendo que había perdido algo, antes de mirar la llama púrpura con pánico. Extendió la mano para intentar agarrarla, pero en lugar de eso, la llama púrpura se dirigió rápidamente hacia Noah. 6 ¿Qué carajo? Noah lanzó una ola de hielo para detener la llama que se acercaba, pensando que era un ataque, pero esta atravesó el hielo y entró en su pecho. El gigante de fuego de Augusta se desmaterializó y la respiración de Augusta se aceleró, como si estuviera sufriendo un ataque de pánico. Noah parpadeó confundida. ¿Qué carajo acaba de pasar? Obtuviste el Longinus himno de incineración. Has obtenido el logro raro más cerca de las creaciones de Dios más 5 tiradas gratis. 3 Has obtenido un Sacred Gear.
Has obtenido el logro Armas de Dios +1 tirada gratis. Has obtenido una de las sagradas reliquias de DXD, la Santa Cruz. Has obtenido el logro raro Hijos de Dios +5 tiradas gratis. Has derrotado a la bruja del este, Augusta. Has obtenido el logro Casa de Goroth y Gale +1 tirada gratis 2. Has inhabilitado a una persona importante en la vida original de Lavín y Arreni. Has obtenido el logro Enredo del Destino, Lavín y Arreni, parte segundo +1 tirada gratis. Has cambiado el destino de Walburga. Has obtenido el logro Ladrón del Futuro +1 tirada gratis. Has cambiado el destino de Lindselzen. Has obtenido el logro Mariposa de la Fe +1 tirada gratis. Disculpe. Noah observó con confusión el repentino aumento de notificaciones. ¿Himno de incinerar? ¿Era el golem de fuego? Además, ¿qué eran todos esos nombres que le resultaban desconocidos? ¿Walburga? ¿Lindselzen? ¿Quiénes eran esos desconocidos? Finalmente, Noah apartó las notificaciones de su mente y volvió a concentrarse en la pelea. Al ver la expresión de desesperación de Augusta, la expresión de Noah se tornó engreída. ¿Cuántos puntos de aura perdió Augusta al perder su Sacred Gear ante un niño? Noah miró a Augusta con una expresión de puro asco. ¿Vas a seguir peleando en mi barrio? Noah volvió a bajar la voz. Augusta, cuyo orgullo se había hecho añicos, miró a Noah antes de negar lentamente con la cabeza. Noah resopló. Siéntete humillada. Fuiste débil. Hoy me siento magnánimo, mestiza. Agitó las manos en señal de desdén. Lárgate de mi vista. Observó cómo Augusta se teletransportaba, pálida. 25 maldita sea, ¿era Aura o no? La aventura de Noah en Aura Farming. Steel Bolan terminó ahí, mientras él contemplaba sus recompensas. Longinus, esos eran los 13 Sacred Gears más poderosos, capaces de matar incluso a dioses si no recordaba mal. Joder, eso sonó de puta madre. Noah señaló un árbol cercano. Auge. Una gran explosión de fuego púrpura impactó contra el árbol. 3 Joder, esto tiene un aspecto jodidamente metalero. Noah era del tipo de persona a la que le gustaban las llamas de Azula de Avatar. La leyenda de Aang, prefiriéndolas al aburrido rojo. 6 Purple también estaba enfermo. Podría ser como la sombra de su modelo a seguir. Noah se cubrió un ojo, y de su mano extendida salió una bola de fuego púrpura. Necesito más potencia. 18 Caramba. Experimentando con ella, pasó bastante tiempo. La cacería solo le llevó 15 minutos, y luchar contra Augusta le llevó otros 5. Pero pasó otros 10 minutos divirtiéndose con sus nuevas llamas. Podría ser el próximo avatar por la forma en que estaba recolectando estos elementos. Supuso que aún tenía bastante tiempo antes de que Lavinia y Griselda se preocuparan, así que decidió empezar a tirar de las cartas. Noah le prometió a Lavinia comprarle ropa nueva. Probablemente podría conseguir ropa de buena calidad en 18 tiradas, ya que la recompensa de los logros raros constituía la mayor parte de sus tiradas e inadvertidamente afectaba a 2 personas al azar que nunca había conocido. En su interior, agradeció a la bruja por haberle entregado semejante recompensa en la puerta de su casa. Si el himno de la incineración representaba la Santa Cruz, entonces probablemente lo eligió a él sobre la bruja debido a su habilidad protección de la fe. 8 Maldita sea, seguía descubriendo nuevos beneficios, como pelar las capas de una cebolla o algo así. Ya que recibió la Santa Cruz, sería extraño no rezar en señal de agradecimiento. Chasqueó los dedos como un alquimista de cierto anime, creando un crucifijo púrpura brillante que no derritió la nieve a su alrededor. Se arrodilló y comenzó a rezar. Pero no a Dios, ya que Dios había muerto. Querida Santa Marta, gracias por entregarme la cruz, y por favor, dame algo bueno, jalar. Traje, rama, etapa 1-3 fue al inventario. Él lo miraría en la iglesia y se lo enseñaría a Lavinia. Jalar. Esencia artesanal, Kujicanesada 1 Noah examinó rápidamente la hoja que apareció y la guardó en su inventario. No sabía esgrima y no pensaba empezar a aprenderla. La victoria era de distancia. 5 Si tuviera suficientes espadas, tal vez podría tener su propia puerta de Babilonia, esa idea tenía potencial. Jalar. Atuendo, Usiwakamaru, traje de baño, etapa 3-11 no. Entró en el inventario y no había forma de sacarlo. Jalar. Punto de estadística, pequeño, +0,1 de fuerza. Parecía que había pasado una eternidad desde que había obtenido un punto de estadística. Dado que la protección de la fe potenciaba sus estadísticas existentes, aumentar sus estadísticas base por ahora era bastante importante. Próximo. Jalar.
Craft Sense, Nandi de chocolate, escala 1, 1, 2. Apareció una enorme estatua de chocolate del tamaño de un toro, lo que hizo que Noah se detuviera. Eso tiene que ser excesivo. La carrera rápida de Cavity se va. 2 fue a parar al inventario. Quizás Lavinia podría comérselo todo. Jalar. Punto de estadística, pequeño, más 0, 1 de fuerza. Genial. Siguiente. Jalar. Punto de estadística, pequeño, más 0, 1 de fuerza. Bien. Siguiente. Jalar. Craft Sense, glaseado real 9. Apareció una escultura de hielo de Lancer Artoria Alter, vestida con un camisón semitransparente. Noah se detuvo, observando sus atributos, bastante descomunales. El destino fue realmente una obra maestra de la ficción. Las probabilidades de que alguna vez lo sacara delante de otras personas eran nulas, así que tuvo que aprovechar la oportunidad para observarlo durante un minuto entero. Tras unos segundos más de contemplación silenciosa, Noah lo guardó en su inventario. 2. Próximo. Jalar. Esencia de artesanía, atuendo formal de espíritu heroico. Bedivere 4. Lo guardé en el inventario. Si era de Bedivere, probablemente los desarrolladores de F/Go no le pusieron mucha piel. Le quedaría bien a Lavinia. 3. Próximo. Jalar. Traje, Nemo, capitán, etapa 3-5. El origen del atuendo está relacionado con la nave. Habilidad adicional. Partición de memoria, variante Nemo, rango A disponible al usar el atuendo, Nemo, capitán, 4E. Pero no era su vasija Noé. Noah en F/Go usa el nave de un capitán Nemo mayor. Noah asintió con comprensión. Lo siento Lavinia, tenía un atuendo que ponerse. Hasta el momento no había obtenido ninguna habilidad ni noble fantasma, así que tendría que usar esa habilidad extra. No pudo resistirse a esa habilidad extra. Lo revisaría más tarde. Próximo. Jalar. Habilidad adicional. Conocimientos culinarios de Gawain, rango E10. Sintió un leve dolor agudo, pero ni de lejos tan intenso como el del conocimiento de Merlín. Noah repasó sus recuerdos y descubrió que dicho conocimiento era completamente inútil. ¿Qué tan buena sería la comida de la época medieval? Siéntete con humildad. No sabes cocinar. 2. Próximo. Jalar. Punto de estadística, pequeño, más 0,1 resistencia. Noah suspiró. ¿Acaso Santa Marta no era la protagonista? Aparte de su atuendo de Nemo y tal vez la escultura de hielo de Artoria, el resto era bastante inútil, incluso las mejoras de estadísticas eran mínimas. Miró la cruz morada que tenía delante. ¿Quizás debería volver con Jeanne? Le preguntó a Jeanne Alter, pero no a la Jeanne original. Él personalmente prefería su versión de Vengadora. Querida Santa Juana, por favor dame algo bueno. Punto de estadística, grande, más 10 de fuerza 1 por fin. Algo bueno. Gracias Jeanne. Jalar. Noble fantasma, gran, rango A6. Noah se detuvo en seco. Gran. Como la espada demoníaca gran. Santa mierda. Jeanne, mi reina. Siempre te he querido más que a Halter. 8. Con la espada en sus manos, la blandió varias veces antes de que Noah la mirara con confusión. A pesar de ser la supuesta espada demoníaca más poderosa, no sentía nada más que una energía subyacente. Para liberar todo el potencial de Gran, una de las espadas de la selección, el portador necesita la habilidad personal. Modificación de tipo dragón o poseer la sangre de Sigurd. Sin ninguna de estas habilidades, solo se trata de una espada extra resistente. 5. Noah se quedó paralizado ante la respuesta. Por fin tenía una buena arma y resulta que necesitaba ciertos requisitos. Noah se dejó caer sobre la nieve. Maldita seas, Jeanne. 1. Lo echó al inventario. Jalar. Noble fantasma, gran, rango A4. Nota del autor. Hermano, esto ya ni siquiera tiene gracia. 8. Jeanne, quiero disculparme. Noah hizo una reverencia. Acababa de conseguir 2 armas completamente inútiles. No quería una tercera. Solo le quedaban 3 intentos, y eso era todo. 1. Jalar. Atuendo, Oda Nobukatsu, etapa 1-4 al inventario. Próximo. Jalar. Traje, Tifone Pemeros, etapa 1-5 al inventario. Solo le quedaba un intento más y solo consiguió algo útil, pero ni siquiera sabía lo buena que era la habilidad extra de Nemo. Noah suspiró. Quizás cuantos más tirones hiciera seguidos, peor suerte tendría. Jalar. Noble fantasma, Excalibur, proto, rango CX17. ¿Qué coño? 5. Nota del autor. El capítulo se retrasó un poco porque los de la mudanza entraron a mi dormitorio y se llevaron mi maldita identificación de estudiante, y mañana tengo un examen parcial.
Puede que pienses que el protagonista es tonto. Sí, ya sé que es tonto. Lo hice retrasado a propósito, no por razones argumentales, sino porque si cometo un error puedo usar la excusa de que el protagonista es tonto. 9. Además, digo que dejaré de hacer los capítulos tan rematadamente largos, pero es como si estuviera arraigado en mi sistema a hacer capítulos de 5000 palabras. ¿Qué creen que voy a hacer con el segundo gramo? 5. Además, puede que haga a la luz de luna blanca de Noah Link, si entienden a qué me refiero. Además, Proto Excalibur luce mucho más genial que la Excalibur normal, y eso es un hecho. 4. Gracias por todo el apoyo. Agradecería mucho sus comentarios, opiniones y reseñas. Gracias. Eliminé los elementos porque el perfil se estaba volviendo demasiado largo. Página de estado actual de Noah. Noah. Paso. Noé, fuente. Antiguo Testamento. Parámetros. Fuerza. 16, 55, 50, podf, ni siquiera F. Resistencia. 5, 22, 50, podf, ni siquiera F. Agilidad. 15, 12, 50, podf, ni siquiera F. Maná. 9, 50, podf, ni siquiera F. Suerte. 81, 58, 90, A, podf, B, NP. X. Habilidades adicionales. Conocimiento de la magia de refuerzo, Lubia del Belt. Conocimiento de magia de ilusiones tan reales que el mundo las cree Merlin, rango X. La experiencia del último maestro Fujimaru Ritsuka, segunda singularidad. Imperio de la locura eterna. Septum, rango D. Partición de memoria, variante Nemo, rango A. Conocimientos culinarios de Gawain, rango E. Habilidades de clase. Habilidad de clase, montar, rango D, rango C, podf. Habilidades personales. Joya de la tierra, rango A, podf. Tierra más lejana, Kyokuchi, rango A, podf. Viento de Niflheim, rango B, rango A, podf. Protección de la fe, rango X. Basura y aplastamiento, rango X. Noble fantasma o equivalente. Aquellos que me hacen agachar la cabeza, aunque sea una vez, ruego que todos mueran, rango E, rango D, podf. El fin del mundo llega, rango X. Flucticulus Diana, rango C, rango B, podf. Espada de hadas Galatine, arma. Himno de incinerar Longinus, rango A1, gran, clasificación DA. Gran, clasificación DA. Excalibur, proto, rango CX1 comentario 21 comentarios. Votar chapter 7. Hice in my veins 5 santo cielo. Al materializarse Excalibur, Noah contempló la hoja con asombro. Esto tiene una pinta jodidamente asquerosa, desafortunadamente, no había ningún objetivo a la vista, así que Noah no pudo hacer mucho más que balancearlo. Pero aún así, tenía un aspecto terriblemente enfermo. Y eso era lo único que importaba. Fue una buena decisión disculparse con Jean y asintió Noah con aire de suficiencia, satisfecho con su botín. ¿A quién le importaba que la mayoría de las cosas que conseguía fueran una mierda? Consiguió un noble fantasma a la altura de un divine construct. Uno no aguardó la espada en su inventario, satisfecho. Agarrando el cuello del conejo que había matado, Noah regresó rápidamente a la iglesia. Gracias a su habilidad tierra más lejana, la distancia no era un problema. Ya estoy de vuelta. Al abrir las puertas de la iglesia, vio que Lavinia y Griselda lo miraban con alivio. ¿Qué? Noah estaba confundida. No había pasado tanto tiempo, quizás una hora y media. Nada, así que el conejo es tu presa. Noah asintió. Sí. También tengo algunas opciones de ropa para Lavinia. De verdad. El rostro de Lavinia se iluminó. Sí, sin mentiras. Te lo mostraré después de comer. 5. Tengo una pregunta. Dispara. Lamiendo los restos de su desayuno, Noah se tumbó como un padre irresponsable. ¿Cómo, hiciste eso? Griselda señaló el brasero japonés que estaba colocado en el centro de la iglesia. No hubo cambios en el espacio ni se utilizó maná, fue como si simplemente hubiera aparecido de la nada. ¿Eso? No sé, simplemente lo hice. Noah se encogió de hombros. No tenía por qué explicarle su sistema a Griselda, no para apropiarse de sus cosas como si fueran su salvación, sino porque en la mayoría de los casos solo era un dispensador de objetos inútiles. ¿Cómo iba a explicárselo? 2A, sí, tengo este sistema. ¿Sabes qué es esa mierda? No. Entonces piénsalo como algo que me da mierda al azar. Noah hizo una pausa. Espera, esa era la forma perfecta de explicarlo. ¿Por qué no se le ocurrió antes? ¿Sabes lo que es un sistema? Griselda hizo una pausa.
¿Se refería a un sistema informático? ¿Qué tenía que ver eso con la conversación? No. Griselda asintió. Es como algo que me da problemas al azar. Aunque no puedo usarlo todo el tiempo. No había razón para que él estuviera ocultando esta información. ¿Qué iban a hacer? ¿Quitarle el sistema? ¡Qué gracioso! Ni siquiera era un Sacred Gear. 5A, ¿así que a eso te referías con apostar? Noah dudó un segundo, tratando de recordar a qué se refería ella. Recordando el motivo por el que él había ido de caza, Noah asintió. Sí. Griselda se quedó pensativa. ¿Sería este un Sacred Gear desconocido? Pero su propósito era demasiado amplio, no le des demasiadas vueltas. Simplemente considéralo como un juego de azar. Griselda asintió a regañadientes. ¿Y qué tipo de ropa me has comprado? Preguntó Lavinia, mientras terminaba de comerse su ración de carne. Noah miró su inventario. Traje, rama, etapa 1-1 atuendo, Usiwakamaru, traje de baño, etapa 3-1 traje, Nemo, capitán, etapa 3-4 esencia de artesanía, atuendo formal de espíritu heroico. Bedivere 1 atuendo, Oda Nobukatsu, etapa 1-2 traje, Tifone Peneros, etapa 1-2 estos fueron los 6 atuendos que obtuvo en las tiradas de gacha anteriormente. El atuendo de Nemo ya estaba disponible. Esa cosa le iba a dar una habilidad extra. El atuendo de Usiwakamaru también estaba a la vista. No era un bicho raro. Entonces Rama, Bedivere, Oda Nobukatsu y Tipón. Nota de la autora. No voy a describir los atuendos en detalle, ya que no sé nada de nombres de ropa y me parece un rollo. 2 Además, estas prendas se ajustan automáticamente a tu talla, así que no te preocupes porque la talla no sea la correcta, añadió Noah. 1 Lavinia asintió. Yo tampoco sé cómo son, así que no me miren como si fuera un pervertido si aparece algo inapropiado por accidente. Aquí está el primero. Noah sacó la ropa de Rama delante de las 2 chicas. Lavinia lo miró, inspeccionándolo con seriedad. Personalmente, a Noah no le gustó el diseño porque dejaba ver los hombros y era bastante ajustado. 1 Griselda lo inspeccionó. Dio unos golpecitos al vestido y tiró de la tela. Este vestido era probablemente más resistente que su propio traje de combate. Sacando cosas al azar y llamándolas mierda. Hermano en Cristo, probablemente sea mejor que la mayoría de los atuendos para exorcistas. Noah, que no se había molestado en probar la durabilidad de sus atuendos ya que no pensaba recibir ningún golpe, el dolor le daba miedo, no era de esos protagonistas que, al ser transportados a otro mundo, veían cómo su resistencia al dolor se disparaba, miró con confusión la expresión de celos de Griselda. ¿Acaso esta mujer lo prefería así? Se veía muchísimo mejor que su atuendo actual, que parecía una provocación para pedófilos. Lavinia negó con la cabeza de un lado a otro. En realidad no me gusta, Noah se encogió de hombros. No pasa nada si no te gusta. A mí tampoco me gusta mucho. Justo cuando Noah estaba a punto de guardar el atuendo en su inventario para que se pudriera, Griselda gritó. Esperar. ¿Eh? ¿Lo quieres? Noah levantó el atuendo hacia Griselda. Aunque el sistema gacha de Type/Mon era su talón de Aquiles, no era como esos bichos raros que acaparaban hasta los objetos más inútiles. Si no tuviera su talón de Aquiles, sería simplemente un shota sumamente atractivo. Era algo que le habían dado, no algo que le perteneciera desde el principio. ¿Por qué comportarse como un terrateniente si la tierra ni siquiera era suya? Era humilde en ese sentido. 5 ¿Para qué acumular cosas si no ibas a usar esa maldita cosa? 1 Griselda asintió y tomó el atuendo. Gracias. Sí, no es nada del otro mundo. ¿No era especial? El atuendo en sí probablemente era de un nivel muy superior al que ella jamás podría permitirse, y este tipo no decía que era especial. El imbécil me da mierda, ¿qué se había tomado Noah? No obstante, Griselda le dio las gracias a Noah. Aquí está el siguiente. Un elegante uniforme militar y una capa blanca. La combinación de colores le quedaban muy bien a Lavinia. Noah asintió con aprobación. Si no tuviera su traje de Nemo, probablemente elegiría este. Además, no dejaba ver nada de piel. Sin embargo, a diferencia de lo que pensaba Noah, a Lavinia no le gustaba mucho. De niña, era normal querer usar cosas bonitas, ¿no? El traje no la atrajo. No sé qué pensar de esto. ¿Qué? Noah la miró confundido. ¿Qué tenía de malo ese atuendo? Se veía genial y elegante a más no poder. Aún así, Noah decidió guardarlo. Quizás podría usarlo si la habilidad extra de Nemo no funcionaba bien o cuando no la necesitara.
Disculpe, Noah miró a Griselda con confusión. Perra, ¿quieres otra? Griselda tuvo la decencia de mostrarse avergonzada. Personalmente, creo que mostrar menos piel es bueno para una hija de Dios, y aunque aprecio muchísimo el atuendo que me diste, dejó la frase inconclusa. Noah la miró confundida. ¿Así que era por la piel? Noah observó pensativo el atuendo de Bedivere. Bueno, solo era un atuendo, suspiró y se lo entregó a Griselda. Tampoco era apropiado que una chica de 13 años mostrara tanta piel. Gracias. Griselda hizo una reverencia en señal de agradecimiento, mucho más fuerte cuando recibió el atuendo de Rama. No me pidas nada más, advirtió Noah, y Griselda asintió rápidamente, pareciendo un pájaro carpintero. Aquí está el siguiente. Lavinia frunció aún más el ceño. Era el uniforme de un soldado japonés, con una combinación de colores rojo y negro, que contrastaba con el atuendo de Bedivere. Noah silbó. Esto se parecía al atuendo de Oda Nobunaga, bueno, el sirviente que le dio el atuendo tenía Oda en su nombre. Quizás eran hermanos. Joder, este conjunto era una pasada. El sombrero también mola. Desafortunadamente, no parecía ser la única del trío que pensaba así, ya que Noah captó la mirada bastante insatisfactoria de Lavinia. ¿No? Sí, este me gusta incluso más que el otro. Bueno, tal vez podría usarlo cuando estuviera cultivando auras con su himno de incinerar si la habilidad extra de Nemo no estuviera orientada al combate. Vale. La última. Al sacar un vestido blanco, tanto Lavinia como Griselda se detuvieron ante la belleza y la majestuosidad del atuendo. Lavinia lo miró como si le hubiera tocado la lotería, mientras que Griselda lo miró como si hubiera perdido el mundo. Quiero este. ¿Sí? Noah volteó el vestido largo hacia el frente, y su cuerpo se puso rígido. Oye, ¿qué demonios? Este vestido me engañó con un clickbait. Desde el frente, el vestido, si bien dejaba ver los hombros, podía disimularse con la capa de Oda Nobukatsu. Noah frunció el ceño al ver las piernas expuestas. No, no. Noah se retractó. ¿Qué? ¿Por qué no? El rostro de Lavinia se ensombreció. Porque no sé, parece bastante inapropiado para una niña de 9 años, ¿no crees? Pero el resto son basura. Se quejó Lavinia. Eso hizo que Noah se detuviera en seco. Noah se había olvidado de tener en cuenta el género de Lavinia. Como hombre que lucha por la igualdad de género, Noah no tuvo en cuenta el género a la hora de decidir con quién pelear, por lo que olvidó que a las chicas jóvenes probablemente les gustaban las cosas bonitas. Tal vez podría llegar a un acuerdo con las medias del atuendo de Okita Souji. Finalmente cedió. No había razón para alimentar la animosidad entre socios. Pero con una condición. Lavinia asintió. Noah sacó la capa de Oda Nobukatsu, las mallas de Okita Souji y sus guantes largos que le llegaban hasta el codo. También tienes que ponerte esto. Lavinia lo miró con vacilación, pero finalmente cedió. Noah asintió con satisfacción. Yo también me compré ropa nueva, así que ¿qué te parece si vamos a nuestras habitaciones a cambiarnos y luego volvemos? Lavinia asintió, emocionada por ponerse su nuevo vestido. Griselda también asintió con entusiasmo, pero de forma más discreta. Al entrar en su habitación, Noah abrió su inventario. ¿Deseas ponerte el traje, Nemo, capitán, etapa 3, reemplazando todo lo que llevas puesto actualmente? Sí. Noah conjuró un espejo. Se miró en él y vaciló, antes de que un ceño fruncido desfigurara su rostro. ¿Por qué llevaba tacones y medias azules? Juró por Dios que si la habilidad extra no era tan buena, se la quitaría. Tras observarse unos segundos más, Noah tuvo que admitir que el atuendo le estaba empezando a gustar. Era cómodo, como si hubiera nacido para llevarlo, y aunque las medias y los tacones eran un tanto inusuales, combinaban con el resto de su ropa. Lo estaban convirtiendo lentamente en un maldito femboy. 15 imposible. Noah salió de su habitación siendo el primero en terminar de cambiarse, ya que disponía de la función que le permitía equiparse su atuendo al instante. Podía oír algunas conversaciones triviales en la otra habitación, pero las ignoró y se dirigió a la iglesia principal para comprobar su nueva habilidad adicional. ¿Cómo lo activa? El anfitrión debe indicar las particiones disponibles que desea invocar. Las particiones disponibles son: Panadería Nemo. 1, Motor Nemo. 1, Marines Nemo. 24, Enfermera Nemo. 1, Profesor Nemo. 1. 5. ¿De qué se trataba este sistema? ¿Nemo Bakery? ¿Nemo Marine? Bueno, no lo resolvería solo con pensarlo, era más bien una persona práctica. Nemo Marine.
Frente a Noah, apareció un clon de Noah, vestido con un uniforme de marinero blanco de niño adorable y un turbante blanco con trenzas en la parte trasera. Nemo Marine se presenta para el servicio. Dos Nemo Marine dijo con entusiasmo y voz alegre, saludando hacia Noah, con un tono mucho más agudo que el suyo, pero aún reconocible. Noah asintió, hablando como si fuera un instinto. Así que era como un clon de sombra. A gusto. Noah caminó alrededor de Nemo Marine, quien parecía confundido por las acciones de Noah. ¿Cuáles son tus habilidades, Marine? Preguntó Noah con seriedad, completamente metido en su papel. Marine levantó las manos con entusiasmo. Puedo limpiar, manejar suministros, realizar mantenimiento y otras tareas que requieren fuerza, capitán. Noah asintió con satisfacción. Esta habilidad era bastante buena y útil. ¿Cuáles son sus parámetros? Se preguntó Noah para sí misma. Fuerza. C. Resistencia. B. Agilidad. C. Maná. A. Suerte. A. NP. Este tipo tiene mejores parámetros que yo. ¿Tienes confianza en el combate? Soy experto en el uso de la mayoría de los sistemas electrónicos y de armas, y creo que me defiendo bastante bien con las armas, capitán. Enumeró el marine con entusiasmo sus habilidades. Uno no asintió con satisfacción. Con unas estadísticas bastante buenas y un dominio de las armas superior al suyo, esta habilidad era mejor de lo que pensaba. Merecedora de una habilidad extra de rango A1 perfecto, Marine. Noah sacó la espada Hada Galatine y se la entregó a Marine. Te daré esta arma por ahora, y prepárate para cuando te llame. Marine asintió. Gracias, capitán. Todos a sus puestos, infantes de marina. Noah hizo el saludo militar. Marine regresó con un alegre saludo mientras se desmaterializaba, con la espada de las hadas Galatine en la mano. Noah lo observó mientras desaparecía. Esto podría ser bueno para Aura, ahora solo necesitaba un barco. Si la partición de memoria significaba que se trataba de un clon especializado, Noah podría asumir las habilidades del resto de su tripulación. Claro que no tenía nave, así que el motor tendría que esperar, Noah. Noah se giró y vio a Lavinia mirándolo con sorpresa. Lo vio. Bonito atuendo. ¿Te ves bien?, comentó Noah. Él lo sabía. Lo había invocado. Lavinia se sonrojó. Gracias. ¿Tú también te ves bien? Parecía que no. Claro que sí, mira qué guapo estoy. Noah dio una vuelta de 360 grados, haciendo alarde de su estilo. La expresión de Lavinia se transformó en una mirada fulminante. Oye, no me mires así, fuiste tú quien me hizo el cumplido. ¿Quién sería yo si no estuviera de acuerdo? Lavinia, con expresión impasible, preguntó. ¿Es cierto? Griselda salió de detrás de ella luciendo su nuevo atuendo, satisfecha tanto con la comodidad como con la apariencia. Oh, te ves muy bien, dijo Noah. Gracias, creo que es mucho mejor que lo que llevaba antes, cualquier cosa sería mejor que lo que llevabas puesto antes, dijo Noah con rostro inexpresivo. Sí, de todos modos, tú también te ves bien. Noah asintió. Por supuesto que sí. Soy una belleza inimitable, ¿no lo sabes? Noah dio otra vuelta de 360 grados. Griselda siguió los pasos de Lavinia con expresión impasible. ¿Entonces estamos listos para partir? Noah asintió. Sí. ¿Y a dónde vamos? Cherkasy. Iremos a la iglesia de allí para conseguirte un documento de identidad y luego tomaremos un círculo de teletransportación directamente a Italia. Lavinia y Noah asintieron. Podría mostrarle a Lavinia sus nuevos y extraños poderes que había obtenido de Augusta y sus clones más tarde. Excalibur y Gran probablemente estarían ocultos, ya que tenían sus propias variantes en DXD y sería bastante engorroso. A menos que encontrara a alguien que pudiera empuñar a Gran, dado que no tenía razón para tener dos. 5 le había pedido al sistema que viera si podía mejorar a Gran como en Genshin Impact, pero este dijo que no podía, ya que no esperaba duplicados en los Noble Phantasms. Si no podía usar uno, ¿para qué necesitaría dos? Había intentado deshacerse de las armas de su inventario, pero estas solo aparecían frente a él, hiciera lo que hiciera, así que esa opción era inútil. Además, gracias a Dios por los mundos mágicos, pensó que tendría que caminar hasta Italia o tomar un vuelo por un segundo. Entonces, vámonos. Nota de la autora. Capítulo corto, disculpen. Tengo un vuelo mañana y necesito prepararme. Quizás escriba algo más para el fin de semana, o quizás no, depende de si tengo tiempo. Además, a veces no entiendo por qué ocultan ciertos sistemas. Si es útil contar con ayuda para fortalecerse, ¿no es eso bueno?
Sé que a veces no lo es, pero la mayoría de las veces ocultan las habilidades especiales y luego se quejan de no tener ayuda. 7. Me duele tanto la espalda que podría morirme. Gracias por el apoyo y los comentarios. Se agradecen las piedras de poder y las reseñas. Comentario 13 comentarios. Votar chapter 8. Y take a potato chip, and eat it. 5. Entonces, ¿por qué estamos caminando? Noah preguntó con indiferencia, mientras cargaba a Lavinia y caminaba sobre la nieve, observando a Griselda luchar por moverse en la nieve, murmurando entre dientes. Nunca más volveré a aceptar una misión en la nieve. Griselda miró confundida a Noah cuando, de alguna manera, no se hundió en la nieve incluso cargando a Lavinia, y por un momento pensó en pedirle que la cargara a ella también. Usar un hechizo relámpago y un hechizo aceleración simultáneamente requería demasiado maná para usarlo constantemente, y Griselda no sabía si Noah podría seguirle el ritmo. Él sí que podía, sin duda. ¿Vamos a caminar así hasta Cherkasy? Preguntó Noah con tono arrastrado, mirando a Griselda, que se preguntaba si podría darle un golpe en la cabeza. No, vamos a ir al pueblo más cercano y luego cogeremos que nos lleven a Cherkasy. ¿Y a qué distancia está eso? Preguntó Noah. Solo tienes que seguir recto unos kilómetros desde aquí. Noah hizo una pausa. ¿Iba a recorrer toda esa calle? Ni hablar. Noah pasó a Lavinia de llevarla en brazos, insistió, a cargarla a caballito, ignorando su llanto. Rápidamente, Noah alzó a Griselda en brazos, como si fuera una princesa. Griselda era demasiado alta, para su disgusto, para que él pudiera cargarla cómodamente a cuestas. Oye. Griselda intentó resistirse, pero al ver la expresión de exasperación y reticencia de Noah, se detuvo. ¿Por qué me miras así? ¿No debería ser ella quien lo mirara de esa manera? No era porque al tenerla en brazos pudiera sentir realmente la diferencia de altura. Definitivamente no, joder. ¿Por qué demonios era tan bajo? Noah pensó, olvidando que tenía 9 años. Cállate, autor. Lo siento, rey. ¿Por qué tengo que ir a cuestas yo? Se quejó Lavinia. Es que esta mujer es demasiado alta. ¿Qué quieres que haga? Replicó Noah con un suspiro. Maldita sea, murmuró Lavinia. Oye, ¿quién te enseñó a decir palabrotas? Noah giró la cabeza. Lo hiciste. No, no lo hice. Jaja, Noah apartó la mirada, ignorando la expresión exasperada de Griselda. Ella había intentado escapar, pero a pesar de la complexión más bien, menuda de Noah, él era físicamente más fuerte que ella. ¿Cómo? A estas alturas ni siquiera se iba a molestar en preguntar, simplemente decidió que era porque tenía la bendición de Dios o algo así. Después de todo, Noah había dicho que su habilidad le daba objetos, no, lo que fueran sus habilidades. ¿Estás segura de que el lugar está justo enfrente? Noah lo comprobó 2 veces. Griselda asintió. Si este es el camino que tomé, sí. Vale, te diría que te sujetaras, pero voy a caminar, así que avanzando. Griselda lo miró desconcertada. Si iba a caminar, ¿qué sentido tenía que la hubiera subido a los brazos? Los pensamientos de Griselda se desmoronaron al ver lo que solo podía ser teletransportación, pero a la vez no lo era. El paisaje cambió rápidamente, no por la velocidad, ya que no había desenfoque de movimiento, sino como si se saltaran fotogramas en una película. No se consumió maná, el espacio no se distorsionó. Era como si Noah se fundiera con el entorno, sin siquiera darse cuenta de que estaba allí. Jaja, no sabías esto, ¿verdad? Presumió Lavinia. ¿Por qué te jactas de esto? Yo debería ser quien lo hiciera, interrumpió Noah. Y no creas que no me doy cuenta de que me estás oliendo la nuca a propósito. 4. Eso hizo que Lavinia se detuviera a pensar. Griselda la miró con un desdén claramente reflejado en su rostro. Lavinia tosió y desvió la mirada. Los 3 viajaron en silencio el resto del camino, que se había acortado de horas a apenas unos minutos. Al llegar a la pequeña colina, en lugar de bajar a Griselda, Noah la miró. Creo que esto es más rápido que cualquier otro medio de transporte que estés pensando, así que solo dime a dónde ir. Creo que necesito un mapa y una brújula, entonces ve a comprar uno. Griselda señaló con expresión incrédula el lugar donde Noah la sostenía. Noah dejó a Griselda y a Lavinia, se dirigió a una calle bastante concurrida, eligió a una mujer de mediana edad de aspecto amable y entabló conversación con ella. Disculpe, ¿sabe dónde puedo encontrar un mapa de Cherkasy? Noah la miró, mostrando sus habilidades naturales de Shota, lo que le valió una cálida sonrisa de la mujer. Ay, cariño, eres tan adorable. Extendió la mano para pellizcar las mejillas de Noah.
Interiormente, Noah estaba pensando. No puedo pegarle a todo el mundo que me saca de quicio. No puedo pegarle a todo el mundo que me saca de quicio. No puedo pegarle a todo el mundo que me saca de quicio. Fue él quien se puso en esa situación en primer lugar, así que no sería inapropiado que se enfadara por sus propias acciones. Creo que puedes encontrar un mapa en la tienda del viejo Mecola, al final de la calle, allá abajo señaló hacia la calle principal, volviendo a mirar a Noah. ¿Viajas con tus hermanas? ¿Hermanas? Más bien soy su tutora, Noah asintió. 1 Gracias por tu ayuda, hermana. A las mujeres de mediana edad siempre les gusta que las llamen jóvenes, lo había leído en un manga. Descargo de responsabilidad. No uses el manga como referencia para situaciones de la vida real. 8 Solo funcionó porque, sin importar lo que diga a la gente sobre que la personalidad interior es clave para las buenas relaciones, la sociedad prefiere favorecer al niño más guapo en cuanto a las primeras impresiones, y no era de primera categoría incluso entre los niños, posiblemente incluso con posibilidades de ganar Miss Universo, ejem. Mister Universo. No hay problema, cariño. Toma, come un dulce. La mujer le entregó a Noah 3 pampushkas de su cesta. 5 Puedes compartirlo con tus hermanas, susurró la mujer, guiñándole un ojo a Noah. Gracias, hermana. Dijo Noah con una sonrisa radiante. No hay problema, adiós cariño. Ella saludó a Noah con la mano mientras él regresaba con Lavinia y Griselda, y él le devolvió el saludo con una sonrisa. ¿Fuiste estafador en algún momento de tu vida? Preguntó Griselda, observando la actuación de Noah de principio a fin. Noah se encogió de hombros. Soy hermosa. ¿Quién sería si no lo usara? Noah ignoró su pregunta. Era un ciudadano que cumplía todas las leyes, muchas gracias. Noah le entregó a Lavinia un pampushka. Además, ya que me insultaste, tu parte es mía. La expresión de Griselda se ensombreció. Al oler el tentador trozo de pan, Griselda cedió rápidamente. Quiero disculparme sinceramente. Uno realmente se siente bien estar al mando. Noah soltó una risita mientras le entregaba un trozo de pan. Ahora tenía que hablar con 7 personas más. Lavinia, fíjate bien. Lo que te acabo de mostrar es un ejemplo de cómo sacar provecho de lo que tengas. Al terminar su pan, Noah se acercó a varias personas, preguntándoles siempre dónde estaba la tienda de mapas, y de vez en cuando preguntaba el precio con una expresión lastimera, diciendo que había perdido su dinero y que estaba perdido con sus hermanas. Al regresar junto a Lavinia y Griselda, Lavinia tenía una expresión como si hubiera tenido una revelación, mientras que Griselda tenía la expresión opuesta, como si hubiera cometido un error. ¿Alguien tan sucia había sido bendecida por Dios? 4 ¿Lo ves? Dinero y aperitivos. Noah extendió las manos, mostrando su botín. Ya había terminado de hablar con 10 personas, pero de alguna manera también había completado su misión semanal cuando una mujer relativamente rica donó una cantidad decente de dinero, aumentando su contador de tiradas gratuitas en 3. Aquí tienes. Noah le dio la mitad de los dulces a Lavinia y el resto a Griselda, quien los miró pensativa. ¿De verdad debía aceptar ese dulce fruto de un comportamiento pecaminoso? Mirando a Lavinia, que lo devoraba con avidez, Griselda tragó saliva antes de ceder finalmente. No era como si Noah hubiera mentido, se metió un caramelo en la boca, deleitándose con su sabor. Con su sueldo mínimo y siendo el Vaticano bastante tacaño con los salarios, poder comer dulces como ese era algo poco común. Enséñame tus costumbres, Noah. Lavinia preguntó, mientras masticaba sus bocadillos. Jeje, por supuesto, compañero. Cuando lleguemos a Italia y el Vaticano no nos dé ninguna ayuda, podremos hacer esto. Noah comenzó a explicar. Lo primero es lo primero. Debes dar prioridad a las mujeres. Griselda miró a Noah con desdén. Un momento, no estoy siendo sexista. Es solo que el riesgo es bajo y la recompensa es alta cuando los chicos guapos invitan a salir a las mujeres, explicó Noah, levantando las manos para tranquilizar a Griselda. Con los hombres siempre existía una amenaza latente y las probabilidades de no conseguir nada eran mucho mayores. 5 Había leído un estudio, lo vio en YouTube, que decía que las mujeres eran más empáticas que los hombres o algo así. Sin embargo, los vídeos que veía mientras comía o iba al baño apenas se le quedaban grabados, así que podría estar equivocado. Entonces, es de bajo riesgo y alta rentabilidad. ¿Qué más puedo pedir? Noah se encogió de hombros. Lavinia asintió con la cabeza, comprendiendo.
Griselda escuchaba, sintiendo que incluso ella también estaba aprendiendo algo, aunque las probabilidades de que lo utilizara eran escasas. Con poca experiencia socializando con el público en general, el conocimiento de Noah sobre las normas sociales básicas y su tipo podría resultarle útil en el futuro. Pero debo advertirte. Una regla crucial, además de ser guapo, es que debes ser considerablemente más bajo que la persona a la que intentas engañar, explicó Noah. Le dolía admitir que era bajo, pero sin duda era útil. Eso hizo que Griselda se detuviera. Griselda había empezado a crecer hacía poco, así que el consejo de Noah, por desgracia, tendría que esperar. ¿Por qué se sentía decepcionada? Griselda recitaba versículos bíblicos para sí misma. Pasar tiempo con Noah la estaba corrompiendo de alguna manera, pero si él era alguien que podía convertirse en santo, no estaría bien imitarlo. Mientras Griselda se sumergía en pensamientos peligrosos, Noah continuó con su explicación. Además, pase lo que pase, tienes que llamar a la mujer hermana o algo similar. No la llames tía ni abuela a menos que sea muy obvio. Llamar hermana a una abuela podría tener el efecto contrario y sonar como si la estuvieras halagando con un propósito. Tiene que sonar natural, ¿me entiendes? Lavinia asintió, anotando mentalmente su consejo. Y después de eso, Noah siguió explicando, y terminó su improvisada charla cuando llegaron a la tienda de mapas, o más bien a una tienda de artículos generales. Noah compró un mapa y una brújula, los miró con confusión antes de entregárselos a Griselda. Como capitán con gran inteligencia, confianza, sería mejor dejar la navegación en manos de los más experimentados. Sin embargo, Griselda miró el mapa, perdida. ¿Cómo funcionaban los mapas? Griselda había estado bastante desconectada de todo lo que no fuera luchar y comer desde muy joven, y solo había llegado hasta donde estaba Noah porque el clero de la Catedral de San Miguel le había dado a Griselda un objeto mágico semiconsumible que señalaba al demonio errante y, cuando lo mataba y absorbía su maná, volvía a señalar a la catedral. Desafortunadamente, Noah lo había destripado y lo había convertido en una alfombra de la iglesia abandonada y rehabilitada. Gracias al transporte organizado por la iglesia, llegar hasta allí no fue difícil, pero volver. Griselda miró el mapa, que estaba escrito en ucraniano. Su dispositivo, con un hechizo de traducción incorporado, le permitía comunicarse con Noah y Lavinia, aunque Noah no lo necesitaba, pero no podía leer idiomas extranjeros con él, nota del autor. Creo recordar una escena en la que Zenobia y Asia estudiaban japonés, lo cual no sería necesario si el hechizo de traducción pudiera traducir también el lenguaje escrito. ¿Por qué miras el mapa como una idiota? Preguntó Noah. ¿Acaso no había sido ella quien pidió el mapa? Griselda hizo una pausa. En silencio, se lo devolvió a Noah. ¿Qué carajo? ¿Hablas en serio? Griselda apartó la mirada avergonzada, con un ligero rubor en las mejillas. Noah suspiró. Había malgastado todo ese dinero solo para que esa mujer ni siquiera supiera leer un mapa. ¿Sabes leer un mapa? Noah miró a Lavinia. Ella negó con la cabeza. Tenía 9 años y apenas había recibido educación. ¿Cuándo tendría la oportunidad de aprender a leer un mapa? Noah suspiró una vez más. Esperar. Particiones disponibles. Apóstrofo. Las particiones disponibles son: Panadería Nemo. 1, Motor Nemo. 1, Marines Nemo. 24, Enfermera Nemo. 1, Profesor Nemo. 1. Si el profesor Nemo tenía la palabra profesor en su nombre, tenía que ser más inteligente que él, ¿verdad? Oye, creo que conozco a alguien que sabe leer el mapa. ¿Eh? Tanto Griselda como Lavinia miraron a Noah con confusión. Síganme. El trío salió del pueblo hacia un lugar desierto. No se sorprendan, pero conozco a alguien. ¿Cómo? ¿Tú también puedes invocar? ¿Como a un familiar? Preguntó Griselda. Con Noah sacando habilidades de la manga, no sería sorprendente. Bueno, debería haberlo sido, pero Griselda se estaba acostumbrando poco a poco. Bueno, algo así. Obviamente, aunque Noah podría simplemente llamar a Nemo profesor, como capitán, lo correcto sería que se ajustara al papel lo mejor posible. Antes de mostrarles esto, ustedes dos me llamarán capitán de ahora en adelante mientras dure mi convocatoria. Lavinia parecía confundida. ¿Capitán? ¿Como el capitán de un barco? Griselda también parecía perpleja. ¿Invocar a un familiar y que lo llamen capitán? ¿Acaso no era más especial de lo que ella creía? Pero, a pesar de todo, ambos estuvieron de acuerdo, aunque con ciertas reservas. Todos a cubierta. Profesor Nemo.
Frente a Noah, apareció un clon de Noah, vestida con un vestido de marinera verde oscuro, una boina verde y gafas. El profesor Nemo se presenta para el servicio. 2. A diferencia del carácter entusiasta de Marine, el profesor tenía una personalidad más tranquila y reservada. Tranquilo. Profesor, ¿sabe leer un mapa? Eso hizo que el profesor se detuviera a pensar. El capitán no sabía leer un mapa. Bueno, no era problema suyo, y si eso hacía que el capitán la llamara, mejor aún. 5. Sí, no me descalificarían como profesora si no lo supiera. Murmuró al final. Noah asintió con satisfacción. No entendía muy bien cómo sus clones o compañeros de tripulación podían ser más inteligentes y fuertes que él, pero mientras fuera útil, ¿a quién le importaba? 4. Profesor, tengo una tarea para usted. ¿Podría indicarnos el camino directo a Cherkasy sin tener en cuenta el terreno? Noah le entregó al profesor el mapa y la brújula. Casi al instante, la profesora asintió con la cabeza mientras señalaba en una dirección. Noah no sabía cómo lo había hecho sin siquiera saber dónde estaba, pero ¿a quién le importaba? Genial. ¿Eres de? Espere. El profesor interrumpió. Por si acaso se desvía accidentalmente del camino, sería bueno que yo permaneciera materializado. Noah hizo una pausa para pensar antes de asentir. Supongo que sí, buen consejo, profesor. Pero ¿cómo voy a cargar con 3 personas? La profesora se dio cuenta de que había otras personas además de Noah. Las miró con confusión, mientras que las otras 2 miraron a la profesora con sorpresa. Noah, ¿esa es una copia tuya? Preguntó Lavinia, admirando el lindo atuendo de la profesora. Como la profesora tenía el mismo rostro y físico que Noah, era prácticamente lo mismo que ver a Noah con ropa de chica. Griselda miró al adorable profesor con admiración. Este es mi compañero de tripulación, profesor. Encantado de conoceros, amigos del capitán. Soy el encargado de la planificación, el análisis y la investigación. Podéis llamarme profesor. Los otros 2 también se presentaron. Cargando a 3 personas, murmuró la profesora. Quería ser una princesa llevada en brazos por su capitán, pero ¿cómo convencer a Noah? Después de todo, el favor del capitán era el mejor. Como era una partición de memoria de Nemo y no de Noah, el profesor y el resto de la tripulación sabían que, si bien Noah se parecía al capitán Nemo, era una entidad diferente a él, con una personalidad distinta y todo lo demás. Sin embargo, a pesar de esto, las 28 particiones de Nemo sentían por Noah un afecto diferente al del capitán Nemo. En lugar de ver a Noah como su capitán barra ellas mismas, la veían más como un capitán barra creador. 2. Además, veían el punto de vista de Noah como si estuvieran viendo una pantalla de televisión mientras estaban en el paisaje mental de Noah, así que, naturalmente, todas las particiones de Nemo conocían la personalidad bastante especial de Noah, pero aún así lo siguieron. 9. El profesor y los demás sintieron bastante celos cuando Noah convocó a uno de los marines e incluso le dio un regalo, y ella quería algo para superar a Marine. Un abrazo de princesa era algo que podría usar para impresionar a los demás durante mucho tiempo. Pero, ¿cómo ser llevada en brazos como una princesa? El propio Noah tuvo que caminar sin nada detrás para poder usar la tierra más lejana, así que crear un trineo estaba descartado, y eso solo resultaría en que el profesor también se subiera al trineo. Las 28 particiones de Nemo tenían acceso a la pantalla de estado de Noah, no en el sentido de poder acceder personalmente a nada, sino simplemente para conocer las habilidades de Noah y lograr una mejor sinergia. Capitán, ¿me daría permiso para usar la magia de Merlín? Susurró el profesor. Conociendo las circunstancias de Noah y la notoriedad de la magia de ilusión de Merlín, era mejor mantenerlo en secreto. ¿Puedo hacerlo? Susurró Noah. Sí, pero obtendré una variante más débil de la habilidad, explicó el profesor. Eso me quita mi propio maná. No. Noah parpadeó. Vaya, ¿cómo es posible que esta habilidad solo tenga rango A? El profesor sonrió para sus adentros, leyendo la expresión de Noah. Sistema, ¿por qué no me lo dijiste? El presentador no preguntó. Oh, perra. ¿Cómo hago eso? Piensa. Doy permiso a Nemo Variant para usar mi habilidad insertar habilidad. Advertencia. Al compartir habilidades o noble fantasmas, el anfitrión no podrá usarlos durante la duración del préstamo de la habilidad o el objeto. Además, la escala de la habilidad estará limitada a 2 letras menos que el rango de la habilidad. ¿A quién le importaba esa limitación? Probablemente no iba a usar la mayoría de sus habilidades de todos modos. Doy permiso al profesor Nemo para que utilice y tenga acceso a mi habilidad adicional conocimiento de magia de ilusión de Merlín.
Noah y el profesor brillaron por un segundo, ya que Noah sintió que algo salía de su cuerpo y el profesor sonrió. Ella sintió al capitán dentro de ella, vaya, pausa. 8 sacó un trozo de papel antes de crear una mochila de caja de madera lo suficientemente grande como para que cupieran 2 personas. ¿No es esto demasiado pequeño para 3 personas, profesor? Lo siento, capitán, tengo muy poco maná para hacer algo más grande. 5 Bueno, no había nada que pudiera hacer al respecto. La magia de Merlín consumía maná sin importar lo que hiciera, por eso no la usaba. Parecía que incluso con la escala reducida, seguía consumiendo una cantidad considerable de maná. Está bien. Ya que usted es el navegante, ¿le parece bien que lo cargue, profesor? El profesor asintió. Todo según lo previsto. 8. Nota del autor. El vuelo dura como 16 horas y todavía me quedan como 2 horas antes de ir al aeropuerto, así que es como un día entero sin capítulo, por lo que escribí esto rápidamente en lugar de trabajar en mi proyecto final para mi clase de diseño. Soy del tipo que solo duerme en el avión. Además, como este FIG requiere mucha consulta a la wiki, escribir sin referencias es buscarme problemas. Sé que dije que no me gustaban las invocaciones, pero vamos. Nemo sin su tripulación es solo un niño pequeño. Hagan una excepción. 3 Además, ¿esto es incesto con uno mismo? Probablemente. Pero es más bien un deseo de atención hacia Noah que un amor hacia él. ¿Estoy loca por no dormir? Claro que sí. Se desconoce el género del profesor, pero su vestimenta es muy femenina. Además, la partición de memoria es de rango A porque no es nada revolucionario. Es buena, sí, pero sin una nave, habilidades o armas, es bastante inútil. Una habilidad de nivel intermedio barra final, por así decirlo. Gracias por todo el apoyo y agradecería comentarios, palabras de aliento y reseñas. Nos vemos en un día y medio. 3 comentario 21 comentarios. Votar chapter 9. Yorokobe, Shounen 7 Gracias por la ayuda, profesor, dijo Noah al llegar a Cherkasy, despidiendo a Lavinia y Griselda con un saludo militar. No hay problema, capitana. La profesora le devolvió el saludo mientras se desmaterializaba. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿O necesitamos otro mapa? Bromeó Noah con Griselda. Griselda ignoró su comentario. Sé cómo llegar a la Catedral de San Miguel. Es una de las iglesias ortodoxas más grandes de Ucrania, explicó. Entonces vamos inmediatamente al Vaticano, ¿verdad? Griselda negó con la cabeza. Primero tengo que presentarme ante el clero de la iglesia, obtener autorización para usar el círculo de teletransportación, y antes de eso tenemos que conseguirte 2 identificaciones. Noah y Lavinia asintieron. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar? Preguntó Noah, que ya planeaba estafar a la mayor cantidad de gente posible antes de abandonar la ciudad. Tal vez incluso podría obtener un logro por ello. Antes de eso, tendría que tirar ahora mismo por si acaso había enemigos cerca. Tenía 3 tiradas gratis por hablar con la gente y ganar dinero estafando a la gente. Interiormente comenzó a orar a otro siervo, uno de sus mejores aliados, Arash. 7 podría tardar entre 2 y 4 horas, calculó Griselda. También tenía que convencer a los altos mandos de que acogieran a Noah y no lo obligaran a quedarse al ver su energía divina, a menos que Noah mismo pudiera dominar a todo el Vaticano. 2 Las probabilidades para ella eran extremadamente escasas, con personas como su instructor de esgrima, el cardenal diácono Ewald Cristaldi, actual portador de Excalibur Transparencia y Excalibur Rápida, y el cardenal sacerdote y el más cercano a Roland como portador de Durandal, Vasco Estrada. Cada uno podía matar demonios de clase alta e incluso seres de clase suprema, y el cardenal sacerdote Vasco Estrada fue capaz de acorralar a Cocabiel durante la Segunda Guerra Mundial. 8 Esto sin siquiera tener en cuenta a Dulio Gesualdo, quien, aunque tenía aproximadamente la misma edad que Noah, era el portador del segundo Longinus más poderoso, Zenith Tempest, y aunque todavía estaba en entrenamiento debido a su edad, era considerado una futura potencia por la mayoría de los altos mandos del Vaticano. 2 Por otro lado, a Noah realmente no le importaba. No porque fuera más fuerte que ellos, sino porque poseía habilidades y fantasmas nobles que probablemente podrían derrotarlos. Desafortunadamente, Noah, que dependía de tales habilidades, descuidó su entrenamiento físico, confiando en escapar sin importar quién fuera el enemigo gracias a su habilidad tierra más lejana, que le permitía un movimiento perfecto. La principal debilidad de Noah era su falta de tiempo de reacción, lo que lo hacía vulnerable ante enemigos que podían derrotarlo incluso antes de que tuviera la oportunidad de usar sus habilidades.
Uno Noah, proveniente de la sociedad moderna y más bien retraído que la mayoría, se oponía al dolor, pues lo detestaba, algo bastante normal considerando sus orígenes. Su falta de reacción al asesinar a Glenda se debía al distanciamiento que sentía de ese supuesto mundo ficticio, ya que lo percibía como algo muy ajeno al suyo, rodeado de gente inhumana, y la existencia de un sistema le recordaba constantemente que todo podía ser falso. 3. Sin embargo, incluso con este pensamiento, su desdén por el dolor lo llevó a evitar inconscientemente situaciones en las que pudiera resultar herido, prefiriendo luchar a distancia, donde la mayoría de sus habilidades podían usarse eficazmente, y debido a que su sistema gacha añadía constantemente más habilidades, le resultaba difícil especializarse en una habilidad específica, convirtiendo inadvertidamente a Noah en alguien como Counter Guardián Emilla, alguien que no podía derrotar a alguien que había perfeccionado su arte hasta la cima. 7. La forma de pensar de un humano moderno como Noah en términos de batalla era unidimensional, pero debido a la enorme fuerza de sus habilidades, la fuerza de Noah estaba desproporcionada en una dirección, siendo capaz de derrotar a enemigos mucho más débiles como Glenda y el Diablo Errante únicamente gracias a sus habilidades, no a sus capacidades innatas de combate. Jalar. Habilidad personal, instinto, rango A debido a la protección de la fe. Sin embargo, Noah fue un afortunado. 18 Mierda. Noah miró su nuevo pez. Si no recordaba mal, Artoria poseía esa habilidad, que le permitía predecir la trayectoria de los ataques, e incluso, en su caso, le permitía ver el futuro hasta cierto punto. 3 Vamos, joder. Con sus habilidades actuales, sentía que, si bien su poder de ataque era altísimo, era básicamente un cañón de cristal, pero ahora, ¿para qué usar armadura si no planeas recibir un golpe? 5. Esas eran todas las habilidades que necesitaba en ese momento. Arash, eres realmente mi cabra. Sin embargo, dado que aún le quedaban 2 intentos, ¿por qué no continuar? Jalar. Esencia artesanal, arcoíris salpicado 3 fue a parar al inventario. Dado que se trataba de una esencia artesanal, probablemente era un objeto. Jalar. Puntos de estadísticas, grandes, más 10 de suerte. Eso estuvo bastante bien, ahora su suerte debería ser bastante alta, ya que comenzó con 80 puntos en suerte en primer lugar. Todas sus estadísticas físicas son muy bajas, pero su suerte es alta, 3 bueno, no había nada que él pudiera hacer al respecto. Al menos tiene instinto. Entonces, ¿dónde nos vemos? No quiero esperar de 2 a 4 horas para no hacer absolutamente nada más que esperar, dijo Noah. Bueno, en realidad necesitamos fotos de ustedes dos para la identificación, pero después de eso sí, pueden explorar la ciudad, respondió Griselda, guiándolos hacia la iglesia cercana. ¿Hay cámaras en 1993? Preguntó Noah, mientras Lavinia y Griselda lo miraban confundidas. ¿Estás bromeando? Preguntó Lavinia lentamente. Noah iba a ser completamente honesto. Todo lo anterior a 2010 era un misterio para él. 13. Si alguien le preguntara cuándo se popularizó la televisión en color, él respondería preguntando: ¿desde cuándo existe la televisión en blanco y negro? Sí, claro, asintió Noah. No había razón para que las dos chicas se dieran cuenta de su genialidad oculta. Si lo sabías, estaba haciendo el ridículo. Espera, ¿no preguntaste qué año era hace unos días? Pensó Lavinia. ¿Estabas escondido debajo de una piedra o algo así? Griselda miró a Noah con recelo. Si bien era comprensible que no recordara el día, e incluso el mes si era a principios o finales de mes, el año. Ni siquiera era fin de año. Noah, que no tenía ningún reparo en salirse con la suya con mentiras, ni se molestó en decir la verdad. Al fin y al cabo, ¿de qué servía saber que venía del futuro? Bueno, ¿era realmente el futuro si se trataba de un futuro en un universo paralelo? Estaba cultivando en soledad. 6. Griselda lo miró como si fuera un idiota. ¿Cómo podía alguien que cultivaba solo olvidar en qué año estaba? ¿Cuánto tiempo? Al parecer, Lavinia tampoco le creía del todo. Muy largo. Pero Noah no flaqueó ni un ápice. Era tan firme como el monte Tai. 5. Griselda y Lavinia se dieron por vencidas. Mientras Griselda los guiaba hacia la iglesia, Noah observó la ciudad. Como estadounidense de pura cepa, ¿o no? Que nunca se había molestado en salir de su país, podía decir que ese tipo de arquitectura le resultaba muy desconocida. ¿Quién iba a imaginar que su primera vez fuera del país sería en un universo diferente, donde los pervertidos campaban a sus anchas y los pechos tenían un efecto antigravitatorio?
11 Al llegar a la Catedral de San Miguel, en lugar de entrar por la entrada principal, Noah y Lavinia siguieron a Griselda por una puerta lateral. Al entrar por la puerta, un clérigo que parecía estar en su descanso miró a Griselda con expresión de confusión. Hermana Griselda, ¿qué pasó con el diablo perdido? Todavía no hemos recibido ninguna señal de la brújula mágica. ¿Se trasladó el diablo perdido antes de que llegaras? Como la iglesia más grande de Ucrania, la Catedral de San Miguel era la sede regional principal, y como tal, naturalmente poseían magia para detectar cualquier hechizo dirigido hacia ellos, y la brújula mágica de Griselda tenía, naturalmente, un hechizo de rastreo aplicado hacia la sede. Bueno, eso es porque yo no lo maté. ¿Entonces escapó? Griselda negó con la cabeza. No, este chico lo mató antes de que yo llegara. Griselda hizo un gesto hacia Noah, quien miró al clérigo. Yorokobe, Shounen. Noah extendió las manos imitando una voz grave. Naturalmente, esta no fue una muy buena primera impresión. ¿Este niño? 18 El clérigo miró a Noah con preocupación. ¿Así que tienes niños en el sótano? 2 Griselda le tapó la boca a Noah con la mano. Padre Bayrak, este niño puede ser un poco peculiar. Espero que no lo haya ofendido. Bayrak observó a Griselda y a Noah con diversión. Siendo casi 4 veces mayor que Griselda, la veía como a una nieta, y a Noah le pasaba lo mismo. Sabía que los niños podían ser un poco caprichosos. Griselda estaba a punto de continuar, pero sintió una sensación húmeda en la mano e inmediatamente retrocedió, retirando la mano con un gesto brusco. Mocosa. 4 ¿Me tapaste la boca primero? 1 Esa es la razón. Griselda dejó la frase inconclusa antes de suspirar. No puedes al menos mostrar un mínimo de respeto. 1 Ya la oíste, Lavinia, ten un mínimo de respeto, le dijo Noah a Lavinia, que estaba a su lado observando la escena con una leve diversión. Como era de esperar, al ver a Noah como alguien bastante especial, pero confiable, dejar las negociaciones en sus manos sería mucho mejor que hacerlo ella misma. Noah también era de los que les gustaba escuchar todas las opiniones posibles antes de tomar una decisión. No porque fuera amable, sino porque si la decisión era una porquería, podía culpar a todos menos a sí mismo. 4 Él era así. Bueno, no es que Noah fuera a hacer eso en este caso, porque hacerle esa tontería a un niño de 9 años era simplemente estúpido y mezquino. No era discriminatorio por edad ni nada por el estilo, pero creía que un adulto debería tener cierta responsabilidad al cuidar de un niño, incluso si el adulto también tenía 9 años. Maldito sea ese sistema. Yo. Lavinia miró a Noah con consternación. Noah asintió. Sí, nos está hablando a los dos. ¿No éramos el dúo de invierno? ¿Por qué soy el único que habla? 2 Se arrepentía de haber dejado las negociaciones en manos de Noah. No estaba hablando con Lavinia, bribón. Griselda fulminó con la mirada a Noah, que se escondía detrás de Lavinia. Una risita de Bayrak interrumpió la conversación. Es agradable ver a los niños comportándose como niños, reflexionó Bayrak. Si bien no conocía a la hermana Griselda desde hacía mucho tiempo, ya que solo la habían enviado allí para una misión en lugar de estar destinada permanentemente como algunos exorcistas, sus conversaciones con Griselda eran profesionales. Aunque Griselda parecía madura, Bayrak, con su experiencia, sabía que Griselda solo sabía actuar y ser madura, y aunque entendía que lo falso podría convertirse algún día en real, Griselda no tenía esa experiencia. ¿Cómo se puede ser verdaderamente maduro si nunca se ha sido inmaduro? Los niños deben comportarse como niños, y parecía que con la niña que Griselda había traído, podría experimentar verdaderamente la infancia. Sin segundas intenciones, sin metas imposibles que alcanzar, simplemente viviendo el momento. Padre Bayrak, le pido disculpas sinceramente por las acciones de Noah. Entonces, el nombre de la niña es Noah, interrumpió Bayrak. Sí, me llamo Noah y voy a ser Hokage, créanme. 15 ¿Estaba bien el niño? 4 ¿Acaso la juventud actual estaba tan avanzada que los mayores ni siquiera entendían lo que decían? Tal vez debería dedicar más tiempo a hablar con los jóvenes de hoy si esta era la nueva normalidad. Padre Bayrak, no es culpa suya que no lo entienda, yo tampoco lo entiendo, explicó Griselda, observando la expresión perdida de Bayrak. Ah, ya veo. Así que este niño es el que mató al diablo errante. Griselda asintió, aliviada en su interior de que la conversación finalmente estuviera retomando el rumbo.
Bueno, puede que no tenga mucha experiencia matando demonios callejeros, es difícil creer que alguien tan joven pudiera derrotar a un demonio callejero sin un solo rasguño. Si la hermana Griselda lo hubiera presenciado, no habría habido problema, pero dijiste que el chico lo mató antes de que llegaras, ¿es cierto? Sí. Griselda miró a Noah. Ahora que lo pensaba, si bien Griselda había presenciado la agilidad de Noah, no había presenciado sus habilidades de combate. ¿Por qué le había creído a Noah? ¿Fue por la seguridad con la que lo dijo? ¿Así que quieres que te muestre cómo lo hice? Bayrak negó con la cabeza. Entiendo que mostrar las propias habilidades supone, en cierto modo, una violación de la privacidad. Me conformaría con que tuvieras alguna prueba de que mataste al diablo errante. Noah se quedó paralizada. Maldita sea, quizás no debió haber integrado a ese demonio en la iglesia renovada. Bueno, no obtuvo la misma sensación que con Griselda con respecto a Bayrak, así que su protección de la fe probablemente le hizo ver que Bayrak era digno de confianza. No sabía cómo explicarlo. Era como una confianza subyacente, como si hubieran sido compañeros. Pero la verdadera pregunta era qué mostrar. Si bien podía simplemente manifestar sus habilidades de hielo y dar por terminado el asunto, al observar la reacción de Augusta cuando usó su habilidad, parecía que estaba trabajando en un concepto que no existía en este mundo. Probablemente debería usar una habilidad de High School de XD. El Sacred Gear que le robó a la bruja Augusta, Incinerate Antem. También podría explicar por qué no había pruebas de que hubieran matado al diablo errante. ¿Puedo tener unos minutos para reflexionar? Preguntó Noah. ¿No hay pruebas? Preguntó Bayrak. El silencio era bastante revelador. Bayrak parecía apenado. Mis disculpas. Si bien me gustaría creerle, la mayoría de la gente en el Vaticano probablemente no lo haría, y es necesario redactar un informe. Sí, entonces necesito algo de tiempo para decidir. Bayrak asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de salir de la habitación. Por favor, llame a la puerta si necesita mi ayuda, hijo barra y compañía. Cuando Bayrak salió de la habitación, Noah miró a Griselda. Solo para asegurarme, pero Lavinia también puede visitar el Vaticano, ¿verdad? Griselda hizo una pausa. En realidad no lo sé. Si bien creo que entrar está bien si ella está relacionada contigo, obtener beneficios sin ninguna habilidad visible sería difícil. Noah asintió con la cabeza, comprendiendo. Si bien Griselda probablemente lo había traído gracias a la habilidad de protección de la fe, también necesitaba la capacidad de estar solo y no estar atado a la causa del Vaticano, lo cual sería un verdadero fastidio. Si alguien se pregunta por qué simplemente no se sumerge, es porque probablemente había alguna razón argumental que el autor aún no había podido idear. 6. Sin embargo, Noah sabía que la iglesia era bastante despreciable, con cosas como el proyecto de la espada sagrada ocurriendo, y quién sería él si no los salvara a todos. Aunque su vida allí no le parecía real, salvar a niños y personas que no lo merecían era algo que quería hacer al menos una vez en la vida. Lavinia no contaba. La conoció por casualidad, pero decidió protegerla de todos modos. Si lo enviaron aquí con un don especial, ¿por qué no emplear su tiempo en cambiar lo que quiere cambiar? Tal vez podría obtener un rango honorífico y matar a ese tipo, Valper Galilei. Pero aquí está el problema. El proyecto Espada Sagrada probablemente fue autorizado por un ser superior. Aunque no sabía que los ángeles no tenían mucho que ver con la iglesia hasta más adelante en la trama, si un ángel realmente aprobara esa mierda, se sorprendería si no cayeran. Así que él haría esto bajo la suposición de que había alguien superior que aprobaba las tonterías de Valper. Por lo tanto, su plan era detenerlo como un verdadero héroe de la justicia, tentativo. Aunque a Noah no le importaba mucho la trama, quería ser uno de esos personajes que al principio de la historia se describían de pasada como súper fuerte y considerado el humano más fuerte. 12. ¿No sería eso jodidamente genial? Si para eso tenía que ser papa, entonces no había nada que detuviera la train. 5. Bueno, eso era algo de lo que él se preocuparía en el futuro. Por ahora, entrar al Vaticano para obtener ciertos beneficios era fundamental. Si en el futuro decidía salvar a los niños de los experimentos, pues ya estaba todo dicho. Todo lo que vino después era válido. Espera. ¿Acaso el experimento estaba ocurriendo ahora mismo? Su percepción del tiempo estaba bastante distorsionada. Bueno, al menos podría matar a Valper Galilei, ¿no? Tal vez debería unirse a la iglesia y jubilarse anticipadamente. Después de todo, si era lo suficientemente fuerte, ¿quién podría obligarlo a hacer algo?
La iglesia probablemente era un mejor lugar para que Lavinia también entrenara para hacerse más fuerte. ¿Por qué dijo que no quería volver a unirse a la iglesia? 2. Lavinia. Noah había estado pensando un rato, pero si Lavinia tenía que mostrarle su muñeca, aunque fuera para Noah, lo haría. ¿Quieres unirte a la iglesia conmigo? ¿Eh? Tanto Lavinia como Griselda miraron a Noah con confusión. Noah era la última persona que esperaban que se uniera a la iglesia. No me mires así. Griselda, si nos unimos a la iglesia para ser exorcistas, Lavinia puede recibir entrenamiento, ¿verdad? 3. Griselda asintió, comprendiendo por qué Noah preguntaba. Miró al niño con otros ojos. Yo no necesito entrenamiento. Si no quieres unirte a Noah, entonces, espera. Noah interrumpió a Lavinia. Pensaba que, aunque soy fuerte y me siento bien siendo el dúo de invierno, también quiero que tú recibas una educación. Pensaba que yo también necesitaba mejorar. ¿Así que tú también piensas unirte? Preguntó Griselda. Bueno, no te lo habría preguntado si no fuera así. Pero quiero algo de ti. ¿Qué? ¿Podrías mantener en secreto todo lo relacionado con este viaje? Si bien Noah le contó a Griselda sobre sus habilidades, eso se debió a la intuición que le transmitió la protección de la fe, que tenía un efecto similar a cómo los ojos de Ada podían ver la verdad. Noah especuló que la protección de la fe podía ver la fe pura y justa. Esto no tenía en cuenta las acciones de Griselda, sino que le indicaba que ella era digna de confianza. De acuerdo. Griselda no insistió. Era más importante lograr que Noah entrara al Vaticano. Gracias. Eso hizo que Griselda parpadeara. Quizás era la primera vez que oía un agradecimiento de Noah. Noah miró a Lavinia con una expresión inusualmente seria en su rostro. Entonces, ¿te unirás a la iglesia conmigo? Iré a donde quiera que vayas, Noah. Lavinia asintió, con un ligero rubor en las mejillas. Eso sonaba un poco a propuesta de matrimonio y uno bien. Dado que una de las cosas más importantes en el mundo social es el respeto, y el respeto nace de la fuerza, Lavinia, sería mejor que lo revelaras. Si la iglesia supiera que Lavinia posee un Sacred Gear, probablemente invertirían en él y no la presionarían para que hiciera algo que no deseara explícitamente. Pero si lo supieran, bueno, no tendría una amplia gama de habilidades letales entre las que elegir. ¿Eso? Preguntó Griselda. Cuando interactuó por primera vez con Lavinia en la iglesia renovada, sintió una sensación subyacente de peligro. ¿Era eso? Lavinia dio su consentimiento. De acuerdo, Griselda. ¿Sí? ¿Tienes una experiencia decente con Sacred Gears? Hasta cierto punto. ¿Estás diciendo que Lavinia tiene un Sacred Gear? Preguntó Griselda. Los Sacred Gears, o artefactos divinos, eran bien conocidos en el Vaticano, y algunos exorcistas eran portadores de tales armas, siendo el más notable Dulio Gesualdo, el portador de Zenith Tempest, quien aún se encontraba en entrenamiento. Sí. Pero no sabemos qué Sacred Gear tiene. Ya veo. Aunque no los conozco a todos, conozco a la mayoría de los que ya se han identificado. Noah asintió con la cabeza hacia Lavinia, quien materializó una imponente muñeca hecha de hielo. Griselda parpadeó sorprendida. Un Sacred Gear de tipo avatar independiente hecho de hielo, ¿un Longino? Ahora le tocaba a Noah parpadear sorprendida. ¿Un Longinus? ¿Esa muñeca era un Longinus? Noah simplemente pensó que era un Sacred Gear más potente, si no me equivoco, es el 11º Longino, muerte absoluta. ¿Longino? Preguntó Lavinia confundida. Griselda explicó rápidamente, y Lavinia miró a la muñeca con asombro. La muñeca que la había seguido durante la mayor parte de su vida era uno de los Sacred Gears más poderosos. Lavinia desmaterializó la muñeca. Bueno, probablemente te ganarás cierto respeto por eso, reflexionó Noah. Algunos. Probablemente obtendría mucho más que solo algunos, bromeó Griselda. Lavinia asintió. Eso era bueno. Probablemente no la obligarían a nada. Entonces, Noah, sé que dijiste que mantuvieras tus habilidades en secreto, ¿qué piensas mostrar? Porque si bien tu aura sagrada te permite empuñar espadas sagradas, eso no es mucho comparado con Lavinia. Griselda solo había visto las habilidades de crear ropa de la nada, un brasero de la nada, movimientos perfectos y manifestar clones. Ningún otro movimiento podría tener aplicaciones en combate. Oh, yo también tengo un Sacred Gear. ¿Qué? Tanto Lavinia como Griselda lo miraron sorprendidas. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te enseñé el mío? Lavinia bajó la mirada. ¿Acaso no confiaba en ella? Espera.
Lo conseguí hoy mismo mientras iba de caza. Noah explicó rápidamente cómo apareció otra bruja y empezó a luchar contra ella, y de repente su Sacred Gear abandonó el cuerpo de la bruja y entró en el suyo. Griselda se quedó sin palabras. En el lapso de tiempo que estuvo cazando, se metió en una pelea y se fue con un Sacred Gear. Por las descripciones, creo que se trata del himno de incineración de Longinus de tipo avatar independiente, pero ¿podrías mostrármelo para que podamos asegurarnos? Claro. Si bien no había estado jugando con las llamas púrpuras, aún no había manifestado su Sacred Gear, por lo que también estaba a oscuras. En la habitación mágicamente ampliada, apareció una llama púrpura en el aire, antes de convertirse en una brillante cruz púrpura, pero como si se sintiera un poco sola, se materializó sobre ella una mujer voluptuosa con 4 grandes cuernos, cola y orejas de lobo, y un gran grial hecho de llamas. 5. Si no hubiera jugado a Fate barra Grandor del Arcade, la habría reconocido como la ramera de Babilonia. Pero no lo hizo. 8. La cruz se elevó lentamente, antes de clavarse diagonalmente en el pecho de la mujer, y la mujer hecha de llamas alzó los brazos y abrazó la cruz, permaneciendo en esa postura. Si bien la pose debería haber parecido trágica y gráfica, parecía más bien, sensual. 3. Griselda lo miró con sorpresa y asombro. Si bien la cruz era la forma en que se veía Incinerate Anthem, ¿era eso una subespecie? ¿Es ese realmente el himno de la incineración? Nota del autor. Lo siento mucho por no haber actualizado, amigos, el vuelo fue una mierda y mi ordenador tardó un día entero en actualizar sus controladores, luego me puse a jugar ZZZ. 5. La gramática probablemente sea peor porque quería terminar este capítulo rápidamente. Además, un día ha durado 4 malditos capítulos, la verdad es que no he visto muchos fanfics sobre la iglesia en DXD, pero si los has visto, por favor, recomiéndame algunos. 4 comentario 25 comentarios. Votar chapter 10. WhatsApp euro. 2. ¿Es ese realmente el himno de la incineración? Noah se encogió de hombros. Tal vez sea una subespecie. Griselda miró la cruz púrpura y las llamas púrpuras y tuvo que admitir que se parecían mucho a las descripciones de Incinerate Anthem. Bueno, ¿esto es lo que le vas a mostrar al Vaticano? Noah asintió. Se le ocurrieron 3 razones. Primero, usar habilidades que eran originarias de este mundo sería mucho más sensato y evitaría que sucediera algo molesto, similar a la reacción de Augusta ante su habilidad, Viento de Niflame. La segunda razón era que, debido a que esta arma se originó en este mundo, no tenía acceso a todo su potencial, como si lo tenía con todas las habilidades que obtuvo del gacha, por lo que entrenarla y posiblemente poder usar su balance breaker sería algo bueno, ya que el sistema colocó el Sacred Gear en el rango A. 2. El tercero, bueno, se veía genial. Griselda asintió. Incluso sin las demás habilidades de Noah, el simple hecho de poseer un Longinus y, además, una sagrada reliquia, podría convertirlo en una pieza muy importante para el Vaticano. Bueno, el padre Bayrak debería creerte si le muestras Incinerate Anthem, ya que también tendría sentido si no hubiera ninguna evidencia. Tras recibir un gesto de aprobación de Noah y Lavinia, Griselda llamó a la puerta e hizo pasar a Bayrak. ¿Estás listo? Noah asintió, abrió la mano y dejó ver una llama púrpura. Equipo sagrado. Lo verifiqué como el himno de incineración de Longinus, añadió Griselda. 1, ya veo. Entonces tendría sentido que no hubiera pruebas, reflexionó Bayrak, sorprendido. ¿Quién iba a imaginar que de repente se encontraría con uno de los portadores de una sagrada reliquia? ¿Y en alguien tan joven? ¿Piensas nombrarlo exorcista? Preguntó Bayrak a Griselda, quien asintió. Sí, obtuvimos el consentimiento tanto de Noah como de Lavinia. ¿Lavinia? ¿Ese era el nombre de la chica que estaba junto a Noah? Si bien Bayrak podía entender que Noah fuera admitida basándose únicamente en la sagrada reliquia, sin verificar su talento sería difícil para Lavinia. Lavinia hizo gala de su propio Sacred Gear, mientras una muñeca hecha de hielo se materializaba detrás de ella. ¿Otro Sacred Gear? Sí. Creo que es la muerte absoluta del músculo longino. ¿Otro longino? ¿Qué probabilidades hay? Hay 13 en todo el mundo, y un día aparecen en su iglesia los portadores de 2 de ellos. Ya veo, entonces estaría bien también iniciar al niño como futuro exorcista, tarareó Bayrak. ¿Quieres una recomendación? Aunque no sea un luchador, tengo cierta influencia en la iglesia. Griselda hizo una pausa antes de negar con la cabeza. No es necesario. Sin embargo, gracias por la consideración.
Dada la imprevisibilidad de Noah, sería mejor para el padre Bayrak no perder su reputación por las acciones especiales de Noah. 2. Así que ahora vas al Vaticano con los dos niños. Tras explicar que Noah y Lavinia no tenían ningún documento de identidad, Bayrak asintió con la cabeza en señal de comprensión y rápidamente procedieron a tomar fotografías e introducir su información personal. Gracias por la información, tardaré aproximadamente 1 o 2 horas en enviarla a las oficinas oficiales. Gracias por la ayuda. Griselda observó a Noah y Lavinia, que estaban jugando una partida corta de ajedrez mental. Sin embargo, no tenían mucha experiencia en ajedrez y eran demasiado torpes como para recordar correctamente las posiciones de las piezas, así que simplemente las decían al azar. Mate. ¿Qué? Creía que tus piezas no estaban ni cerca de las mías. No importa, entonces podría haber estado alucinando. Mate. ¿Cómo? ¿Qué es jaque mate otra vez? Griselda suspiró, mirando a los dos. Tengo que empezar a escribir mi informe, así que ustedes dos pueden esperar o explorar la ciudad durante unas horas. Los dos dejaron de jugar. Además, ¿no podrías simplemente crear piezas de ajedrez? Preguntó Griselda, haciendo referencia al dominio de Absolute de Mise sobre el hielo, apuntando inadvertidamente también al viento de Niflheim de Noah. Los dos se quedaron paralizados. Maldita sea. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Espera. No estaba hablando de mí. Sí, Lavinia, ya la oíste, dijo Noah con tono arrastrado, dirigiéndose a Lavinia. Ella lo miró con traición, a punto de preguntarle por qué él tampoco lo había hecho, pero al darse cuenta de que no había revelado sus habilidades con el hielo, supo que no había nada que pudiera hacer al respecto. Lavinia miró el rostro engreído de Noah, como si pudiera leerle la mente. Ella no pudo hacer más que devolverle la mirada con furia. Entonces Lavinia y yo exploraremos el pueblo, dijo Noah, poniéndose de pie y estirándose. Kiaak. Las dos chicas lo miraron con exasperación. Lavinia las imitó, estirándose de una manera muy recatada. ¿Tienes un temporizador o algo parecido? No, exploren todo lo que quieran, pero regresen antes del atardecer. Como probablemente pasaría un tiempo antes de que volvieran, era mejor que exploraran su país natal durante un tiempo. Noah asintió. Entendido. Lavinia, por fin podrás poner en práctica todo lo que te he enseñado. Lavinia asintió, emocionada por intentar finalmente pedir ayuda de forma amable. Además, aunque uno pueda pensar que vestirse para provocar lástima funciona, la esencia de pedir ayuda es la apariencia, y ambos tenemos muchísima. Bueno. Entonces dejemos de lado Tilted. Lavinia decidió simplemente ignorar a Noah cada vez que decía cosas sin sentido como esas. Estafé a 10 personas. Has obtenido el logro mendigo, falso, +1 tirada gratis. Estafé a 100 personas. Has obtenido el logro mendigo, verdadero, +1 tirada gratis. Has dejado una impresión duradera en 10 personas. Has obtenido el logro ídolo celestial inicial, +1 tirada gratis. Has dejado una huella imborrable en 100 personas. Has obtenido el logro aprendiz de ídolo celestial, +1 tirada gratis. Has cambiado la mentalidad de Lavin y Arreni. Has obtenido el logro corruptor, Lavin y Arreni, +1 tirada gratis. Tras estafar a la persona número 100 y conseguir el logro correspondiente, Noah se detuvo. Era imposible que estafara a 1000 personas en un solo día. Quizás fue porque se dirigió a parejas de mediana edad para despertar lástima que alcanzó el logro más rápido. ¿Y cuál era ese logro de corruptor? Volvamos, el sol se está poniendo. ¿Qué? Pero si vi un buen objetivo. Se quejó Lavinia, lanzando una mirada discreta hacia una pareja de ancianos con ropa de aspecto caro. Tal vez había corrompido a Lavinia. Estafar a la gente durante demasiado tiempo no es bueno. ¿Tú eres el que dice eso? No pudo decir mucho al respecto. Bueno, el sol se está poniendo y tenemos que comenzar nuestro entrenamiento, así que volvamos. Lavinia accedió a regañadientes y ambas regresaron con los bolsillos notablemente más llenos. ¿Qué habéis estado haciendo vosotros dos? Preguntó Griselda a Noah y Lavinia, que contaba su dinero en un sofá cercano mientras el clérigo, que tenía experiencia con la magia, preparaba un hechizo de teletransportación a larga distancia. Oh, solo estaba preguntando por ahí, ¿sabes? Dijo Noah con indiferencia. Además, Lavinia, creo que contaste mal. Yo. Oh, sí. Sabes que no puedes usar dinero ucraniano en Roma, ¿verdad? Los dos se quedaron paralizados.
¿Esto no era un euro? ¿Un euro? Noah hizo una pausa. ¿No se suponía que todos los países de Europa debían usar la misma moneda? Dos, ¿no hay algún servicio de transferencia de dinero o algo así? Preguntó Noah. Bueno, probablemente sí, como ella no había comprado prácticamente nada durante su estancia en Ucrania, no podía decir mucho. Entonces está bien. Cuando se lanzó el hechizo de teletransportación de larga distancia, un diácono entró en la habitación para llamar a los tres. Noah, al no haber experimentado la teletransportación, estaba bastante emocionado por experimentar algo que en su ciudad natal solo era un superpoder o un concepto, mientras que Lavinia tenía pensamientos similares. ¿Qué se siente al teletransportarse? Le preguntó Noah a Griselda mientras se dirigían a la habitación donde se encontraba el círculo mágico. Griselda se encogió de hombros. En realidad no se siente como nada. Aunque no recuerdo el concepto detrás de la magia, algo así como desplazar coordenadas, para mí es como si parpadearas y te encontrarás en un lugar diferente. Noah asintió con la cabeza, comprendiendo. Si bien esperaba algo diferente, como la sensación de atravesar un túnel o algo parecido a la aparición de Harry Potter, este método de teletransportación era similar a su habilidad de tierra más lejana. Si bien no era algo único, era innegablemente práctico. Los tres entraron en el círculo mágico, y Noah y Lavinia observaron con asombro cómo el círculo resplandecía, y él se encontró en un lugar diferente. Frente a él se encontró con un hombre enorme que podría avergonzar al mismísimo Ronnie Coleman en su mejor momento. Solo sus brazos eran más altos que él. Este. Este era el hombre. ¿Qué demonios? 11. Griselda también se fijó en el hombre y abrió mucho los ojos, sin esperar que alguien de tan alto rango los saludara. Rápidamente se puso de rodillas. Ese es su eminencia. Aunque solo se había reunido con él unas pocas veces, cada vez que tenía la oportunidad, la abrumadora presión que ejercía alguien tan influyente en el mundo sobrenatural no era algo que se pudiera subestimar. ¿Y si a eso le sumamos sus sesiones de entrenamiento? Pensaba que el cardenal diácono igual cristal era bastante duro. Noah y Lavinia parecían confundidas. Este monstruo de hombre es su cardenal. Jaja. ¿Son estos los niños de los que hablabas? Ese sí, su eminencia. ¿Por qué tanta formalidad? El hombre corpulento soltó una sonora carcajada. Dos niños han decidido unirse a la iglesia y, además, tienen mucho potencial. C. Cardinal Estrada, dos, no puedes estar hablando en serio. ¿Ese tipo es un cardenal? Más bien un depredador. Como el depredador. No del tipo Didi. Murmuró Noah. Dos. Griselda no deseaba otra cosa que hacer callar a Noah. Pero en lugar de una reacción negativa, Vasco Estrada soltó una sonora carcajada. Aunque no entendí ni una palabra de lo que dijiste, debió de ser un cumplido. Dos, sí, lo fue. Noah no se llevaba bien con la gente testaruda, mientras que Lavinia lo miraba como si estuviera loco. ¿Cómo podía comportarse así con un hombre tan monstruoso delante? Entonces estas dos deben ser Noah y Lavinia. Sí, Cardenal Estrada. Vasco observó a Noah y a Lavinia, pero Noah le intrigó más. No porque creyera que Lavinia era inferior, sino porque la energía que emanaba de Noah le recordaba a cuando tuvo la oportunidad de luchar junto a los ángeles en la Segunda Guerra Mundial. Noah, por otro lado, miraba a Vasco como si fuera la segunda venida de Jesús. Este tipo tiene que ser un santo viviente si la protección de la fe no está para nada harta de él. La sensación que le produjo Vasco fue similar a la que tuvo con Griselda, y creía que el criterio que usaba la protección de la fe era fe pura y justa, y maldita sea, este tipo tenía muchísima. Aunque no quería desconfiar del tipo, el sentimiento de afinidad era tan fuerte que simplemente se rindió. Más vale confiar en la habilidad de rango X, ya que probablemente sea más precisa que sus propias opiniones. 4. Con dos Longinus en la iglesia, los altos mandos se alegraron muchísimo cuando recibieron la noticia de Griselda, y además de los dos Longinus, uno de ellos era la santa reliquia, la cruz, himno incinerado. Absolute de mise tampoco era algo que se pudiera tomar a la ligera. Simplemente, Incinerate Antem estaba más estrechamente relacionado con la iglesia. Algunas personas indeseables querían aprovecharse de ellos y criarlos para que fueran leales a la iglesia, como hicieron con Dulio cuando se descubrió su Sacred Gear, Zenith Tempest, pero cuando Vasco escuchó la noticia, tuvo la corazonada de que la persona detrás de la Santa Cruz iba a traer un cambio a la iglesia en su conjunto. 3. Su intuición, entrenada tras más de 50 años de lucha, era digna de admiración. Así pues, haciendo uso de su posición como cardenal sacerdote, pudo acoger a los dos niños.
Pero al observar a Noah, si bien sentía una simpatía subyacente hacia el niño, Vasco podía percibir que había algo más en él. Primero lo primero, vamos a tener un spar. Disculpe. 2. Nota de la autora. Otro capítulo corto. Me estoy acostumbrando a escribir capítulos cortos, pero lamentablemente tengo malas noticias. Voy a visitar a mi familia durante 2 días. Lo siento mucho. No llevaré nada más que mi teléfono y escribir sin una wiki de referencia es un infierno, así que me tomaré un descanso de 2 días. No te preocupes. Intentaré publicar un capítulo cuando vuelva. Además, me di cuenta de por qué la suerte de Noah era de nivel divino absoluto. Las habilidades no estaban separadas en habilidades personales y habilidades de clase, y la mayoría de las habilidades personales están secretamente rotas como para ser habilidades de clase. Así que separé las habilidades de clase y las hice más comunes, mientras que las habilidades personales fueron más raras. Sin embargo, por razones de desarrollo de la trama, en algunos casos elegí una recompensa, que fue el atuendo de Nemo y la carta de habilidad OP, y eso fue todo. 2. Como no he leído la novela ligera, puede que esté exagerando las personalidades, así que si actúan de forma incoherente, disculpen. Pero entiendan que las acciones de los jóvenes probablemente sean diferentes, lo que hace que la wiki no sea una buena referencia en cuanto a personalidad. Por eso, escribir fanfics ambientados en una época completamente distinta y en una parte no mencionada de la historia es una gran pérdida de tiempo. También planeo aplicar 2 debilitaciones al gacha cuando se una a la iglesia y hacerlo amigo de Julio. 2. La única razón por la que voy a debilitar el gacha pronto es que tener saltos de tiempo con una habilidad de gacha es muy molesto de escribir, así que en lugar de escribir todas las habilidades de gacha durante ese tiempo, lo que tomaría un montón de tiempo, simplemente decidí debilitarlo para hacerme la vida más fácil, jajaja. 9. Gracias por todos los comentarios, reseñas y puntos de poder. Me motivan mucho a escribir. A partir de la semana que viene, cuando se reinicien los puntos de poder, puede que me proponga objetivos adicionales para escribir capítulos extra, así que estén atentos. Comentario 21 comentarios. Votar.